Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Todos conocemos el cuento del traje nuevo del emperador, también llamado El rey está desnudo. Es un cuento de Hans Christian Andersen, que en realidad no inventó él recogió una tradición previa, por cierto, con dos precedentes españoles ilustrísimos. El infante don Juan Manuel, que cogió ese cuento en los cuentos del conde Lucanor, y Cervantes, en el retablo de las maravillas. ¿Sabe usted esta historia? Que sastre, lo resumo, unos sastres aviesos convencen al rey de que tienen la tela más sutil del mundo, tan sutil que solo la gente que no es tonta lo puede ver, solo los inteligentes. Y el rey se lo pone, efectivamente, y nadie está dispuesto a decirle al rey que en realidad no hay tal traje, porque nadie está dispuesto a quedar por tonto. Hasta que un niño, dice el rey, el emperador, está desnudo. Bueno, este fin de semana en Madrid, el niño que ha gritado el emperador está desnudo, ya que no el rey, ha sido Santiago Abascal, con esa iniciativa de bajarse de la tribuna y quedarse en la calle en el día de la fiesta nacional, el desfile de la fiesta nacional. Ha sido una iniciativa particularmente, ¿cómo decir?, polémica, porque en España sigue habiendo mucha gente afecta a la institucionalidad. Es decir, que no parezca que... Pero que no parezca que el emperador lleva puesto... no lleva puesto ningún vestido, que no parezca que el emperador está en pelotas. ¡Qué institucionalidad! Tenemos al fiscal general del Estado abriendo el año judicial desde el banquillo. A su lado, el rey haciéndole risas. Tenemos a los dos secretarios de organización consecutivos del partido del gobierno, uno en la cárcel y el otro en la puerta. Tenemos a la mujer y al hermano del presidente del gobierno en el banquillo, ambos dos. Tenemos a los mayores enemigos de la democracia española, que han sido el terrorismo de ETA y el separatismo catalán, gobernando el país. Pero qué carajo de institucionalidad. ¿Qué institucionalidad? De verdad es preciso seguir manteniendo la ficción de que en España funcionan las instituciones. ¿Qué instituciones? ¿El Tribunal Constitucional, dedicado con todo empeño a erosionar la Constitución? ¿Qué instituciones? ¿El Poder Judicial? No, jueces que sí, pero al Poder Judicial se lo han repartido a pachas el PP y el PSOE bajo la amable mirada de un señor condenado por corrupción. Reinders. ¿Qué institucionalidad? Me parece, en fin, entiendo que siempre es ingrato, áspero, amargo, enterarte de que en realidad, efectivamente, el emperador no llevaba ningún vestido y que tú has hecho el idiota por querer parecer inteligente. Pero mire, en España el emperador está desnudo. La institucionalidad con la que tanto se llenan la boca ya no existe, porque tenemos un gobierno que se dedica a apoderarse de ella para machacarla. Así que... enhorabuena, Santiago Abascal, por haber sido el niño del traje nuevo del emperador. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Ha pasado de todo este fin de semana. Lo vamos a contar sobre la actualidad de hoy, que va por la cosa judicial, por otra parte, mucho jaleo, que si Ábalos quiere cambiar de abogado, para que un follón del demonio. Pero han pasado tantas cosas tan importantes que, si usted nos lo permite, vamos a prestar más atención a esas otras cosas que a la crónica de la corrupción cotidiana. Titulares. Lo primero, el plan de Trump para Gaza, éxito de Trump pase lo que pase, y fracaso total de la diplomacia española, que todavía estaba diciendo Álvarez, así con el uniforme de botones sacarino, que lo que hay que hacer es llevar a Netanyahu a juicio por genocida. O sea, es impresionante. ¿Qué es lo que hay? Pues lo que hay, mire usted, es una paz. Supongo que temporal, pero en fin, para el conflicto más largo y complicado del mundo, mérito exclusivo de Donald Trump y, desde luego, no de la Unión Europea y mucho menos de España. El viernes conocíamos el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, Premio Nobel por el que no la ha felicitado la Moncloa ni la Zarzuela. Es alucinante. Es alucinante particularmente lo de la Zarzuela, porque creo que han cambiado a la responsable de prensa. Entonces todavía está tierna.
y ha dicho algo así como que es que la corona nunca gobierna, nunca felicita a los premios Nobel si no son españoles. Ya ha sacado 2 precedentes, que son Obama y Santos, si no me equivoco. O sea, es mentira. La corona está santificada, como casi todo en España. Y contaremos este Nobel, que es importantísimo, ¿eh? Es importantísimo también para lo que pueda pasar a partir de ahora en Venezuela y en los tentáculos españoles del pulpo Maduro. Vamos a recordar lo que ha sido el 12 de octubre, el pueblo pitando, Televisión Española ocultándolo, la vergüenza, Abascal en la calle y Sánchez que se piró en cuanto pudo. Decía que tenía que preparar el viaje a Egipto, como si necesitara un mapa de las pirámides o algo. O sea, en realidad no, lo que no quería era estar para que no le hicieran preguntas, como es lógico. Creo que a Begoña se la vio fugazmente, pero solo fugazmente, y me perdonarán ustedes si estoy equivocado, pero es que yo no lo seguí. Y le voy a contar por qué no lo seguí. Porque me cogí tal cabreo con el desfile, me pareció una cosa tan pobre, tan poco a la altura de lo que realmente son las Fuerzas Armadas Españolas, que sinceramente, vamos, o sea, es que ni mi legión, ¿qué quiere usted que le diga? En fin, eso sí, la señora Guardiola estaba elegantísima. Bueno, y el acontecimiento final fue el mismo día la retirada por sorpresa de Morante de la Puebla, que se cortó la coleta delante de todo el mundo. Y bueno, esto habría sido solo una noticia taurina, que sabe usted que en esta mesa hay muchos taurinos, pero se convirtió en un auténtico acontecimiento social porque había que ver cómo estaban, que más de 60.000 personas se contaban en las calles de Madrid, en un espectáculo como no se conocía desde los tiempos de las riñas a garrotazos entre partidarios de Joselito y de Belmonte. Impresionante. Y a eso precisamente atenderemos, aparte de la propia figura de Morante de la Puebla que lo merece, al fenómeno formidable que ha despertado. En materia política hay poca cosa, pero una muy notable es la puñalada que Sumar le ha propinado al gobierno. Sí, Sumar, que forma parte del gobierno, pero ha decidido que va a presentar su propio decreto ley de vivienda. Claro, ¿cómo se hace esto? O sea, tú estás dentro de un gobierno y dices, tú yo voy a presentar por mi cuenta, como parte del gobierno, mi propio, para que lo apruebe el resto. Lo peor es que uno lo lee y lo que constata es que a la izquierda la ideología le impide resolver los problemas. Bueno, le adelanto básicamente, dice Bustinduy, la culpa la tienen los grandes tenedores y los fondos buitres que acaparan. Alma de cántaro. Los grandes tenedores y los fondos buitres acaparan porque la oferta es muy escasa y solo ellos tienen dinero para comprar. Si tú construyes más, el precio bajará y entonces los grandes tenedores y los fondos buitres seguirán comprando, pero no acapararán. En fin, es de primero de economía, hasta Sánchez lo sabe. Bueno, lo contaremos. Contaremos eso y también algunas encuestas que son seguramente las que han movido esto. Tanto esto como que hoy de repente Podemos haya descubierto que el PSOE es un partido corrupto. Y ha hecho unas declaraciones simpaticísimas de las Guedejas, que nunca me acuerdo cómo se llama, me perdonará, diciendo que, hombre, es que cualquiera diría que alguien ha matado a alguien y no mira a nadie. En fin. Don José Ramón Fernández, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantado como siempre de estar en esta agradabilísima compañía. Cuánto me alegro. Bienvenido. Don Antonio Alonso Timón. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues sí, muy bien. Yo bien, también el fin de semana estupendo para celebrar el día de la fiesta nacional, pues estuve comiendo tartas de mi buena amiga Beatriz de My Sweet Paradise, que yo se lo recomiendo a todo el mundo, que son unas tartas estupendas y que tienen poco azúcar y vienen fenomenal. Y luego viendo el desfile y viendo el presidente del gobierno que tenemos. Es que de verdad que lo hemos dicho muchas veces y yo vuelvo a insistir en que era una cosa esperada, porque claro, este hombre no está a la altura ni profesionalmente ni personalmente del cargo que ocupa. Ha tenido mérito, porque siendo una persona tan mediocre como es, llegar a la presidencia del gobierno, pues tiene un mérito indudable. Pero claro, hace aguas por todos los sitios. Ayer volvió a saltarse el protocolo, confunde el lema de la Guardia Civil con una serie de televisión española. Así es verdad. Es una penita. Yo creo que España no merece tener un presidente del gobierno como el que tiene y desde luego él no merece haber sido presidente del gobierno ni por su trayectoria profesional ni por su trayectoria personal. Si hablamos de su trayectoria personal, pues ya sabemos cuál es la ejecutoria que ha tenido desde pequeño.
¿Estuviste en la Plaza para la tarde? No, ¿no? No, Pero estaría Calvet. lo vi, Calvet seguro que estaría, sí, Ay, lo vi en la tele. De que venga Calvet para que tirara de la Porque lengua. estuve con mi señora madre, que requería cierta atención, que no la había visto el fin de semana, y lo estoy viendo con ella por la tele, y la verdad es que es muy emocionante lo de Morante de la Puebla. Yo creo que un triunfo merecido después del esfuerzo que hizo y con la acogida que tuvo una cornada que afortunadamente... Tal como cayó... Sí, fue más la caída que la cornada, porque Sí, realmente la cayó con la cabeza en las cervicales y parecía que iba a ser... no tuvo herida, ¿no? O sea, solo fue el levantarle, ¿verdad? ¿No sí, hizo... le levantó, es que el toro tenía una fuerza tremenda, casi 600 kilos, y luego hizo 2 o 3 tandas por el pitón derecho maravillosas, toreón redondo, y luego, claro, la estocada que dio, el toro cayó rodando en menos de 10 segundos. La verdad es que se lo merece Morante de la Puebla, que tiene mucho arte, y fue una gozada verle ayer en las ventas, aunque no pude verlo en directo, pero sí lo vi por la tele. Antonio, bienvenido, buenas noches. No ha sido muy alabado en medios progres. Vamos a ver, el primer toro se lo dedicó a Ayuso y el segundo a Abascal. Se lo brindó, para ser precisos en el Otro lenguaje. acierto más. Claro, o sea, se cuesta imaginar, ¿no? En fin. Antonio, bienvenido. Don Jesús Trillo, ¿cómo estás? No muy dudoso, muy bien, no muy dudoso Morante en sus opciones políticas. Y valiente. No, la verdad. Bueno, valiente dentro y fuera de la... Yo, a pesar de lo que has dicho, en que en parte estoy de acuerdo con la presentación que has hecho, pero bueno, a mí, en todo caso, el día 12 de octubre me sigue evocando el Día Nacional, el Día de la Hispanidad, sobre todo, que siempre fue el Día de la Hispanidad, el Día de la Virgen del Pilar. La Sí, señor. hispanidad, yo recuerdo que la definía Ramiro de Maeztu como una conciencia moral comunitaria basada en una unidad de destino y una unidad de origen de aquellos pueblos que hablan español y que en definitiva pertenecieron a la corona de España. Era así más o menos, ¿no? Término que se inventó, como una vez comentamos aquí, ¿te acuerdas, José Javier? Matías de Vizcarra. Efectivamente, Sí. un cura que residía en la Argentina, español, pero que residía en la Argentina. Y en fin, es el ejemplo más claro del ataque a la cultura española, me refiero a la cultura de la cancelación actual. Sí, pero sabes, a mí me ha llamado mucho la atención leer las glosas habituales de la ultraizquierda española. Porque, claro, a medida que una de las grandes ventajas de unos tiempos de crisis terminal como los que vivimos es que las posturas se afilan, con lo cual los perfiles se ven mucho mejor. O sea, parecen marcianos. Tú lees las explicaciones, igual que en Gaza hay un pueblo, no sé qué, parecen marcianos. Sí, pero, por eso te digo que es una cosa, esa hispanofobia de la cultura de cancelación actual, woke, como queramos llamarla, la verdad es que no tiene ningún sentido. Por lo menos de los que estamos aquí, yo creo que todos hemos estado en Hispanoamérica, ¿no? Y es que es algo que surge en la piel cuando llegas allí, ¿no? Que no tiene vuelta de hoja, pero en fin, ¿qué quieres que te diga? Y desde luego, como han destrozado muchas cosas de este país, probablemente la más grave de todas, o una de las más graves de todas, sea esta, ¿no? Pero se está recuperando y esa es una gran noticia. Saludos, por cierto, cordialísimos a todos los amigos de Héroes de Cavite que este fin de semana celebraron sus grandes jornadas en Cartagena y a las que yo habría asistido de no haberme impedido el hombre del tiempo. Porque el hombre del tiempo decidió que lloviera, manta de Dios, y al final ni Feria del Libro de Murcia, que se cerró, ni pude ir tampoco a Cartagena, pero bueno, sé que los actos se celebraron, que hubo allí gente fantástica, Marcelo Gullo, Paloma Hernández, en fin, tantos, no diré más nombres, porque estaban todos los que pintan algo. Y mira, hace 10 años jamás se habría podido celebrar un acto así. La ola que hay ahora mismo de recuperación. En Cartagena siempre lo hemos hecho, ¿eh? En Cartagena de Indias. Don Jesús Trillo, bienvenido, buenas noches. Don Miguel Durán, ¿cómo estás? Don José Javier, pues muy bien, razonablemente bien para los tiempos que corren y la edad que uno va acumulando, pues tampoco estamos muy mal que se diga, ¿no? Yo celebré el Día de la Hispanidad en compañía de mi hijo y de mis nietas. Estuvimos charlando un poquito acerca de la influencia del idioma español en el mundo y no seguí, la verdad, los incidentes del desfile. No sé valorar el gesto de Santiago Abascal, no, sinceramente no tengo mucho criterio sobre eso. Y lo de Morante, pues me he enterado esta mañana, porque yo creo que de que se iba a cortar la coleta no lo sabía ni su propio apoderado, ¿no? O sea que, pero vamos, yo que no puedo apreciar
la excelente estética del espectáculo taurino, sin embargo sí que me alegro mucho de que todavía en España siga habiendo gente que sepa apreciar que, más allá de lo que dicen los detractores de la barbarie y este tipo de cosas, pues aquí hay una tradición y hay gente que la sabe seguir. Para barbarie era de los animales que asaltaron el Museo Naval destrozando un cuadro en nombre de... ¿En nombre de qué? ¿Cuándo ha sido eso? Pues este fin de semana también. Yo no me he enterado. ¿Tú has estado retirado He estado en una Vamos, casita. menosprecio de corte y alabanza de aldea, pero completamente. No, he estado absolutamente retirado este fin de semana con mis nietas, como digo, que merecen, mientras todavía la requieran, la atención de su abuelo, que llegará un momento en que cuando ya sean jovencitas, que se vayan de discoteca y cosas por ahí, pues el abuelo quedará, digamos, en una posición mucho más marginal. Así que, entre tanto llegue ese momento, pues yo procuro disfrutarlas. Bueno, pues yo no estabas en la aldea, pero lo siento porque era para recordar que el concierto del paisano de Miguel Durán, claro, el famoso violinista. Este hombre que estuvo... Vamos a ver lo que el violinista flamenco, dices. Claro, que ha fusionado violín clásico y flamenco de una forma extraordinaria, que son de Azuara. El día 18. Paco Montalvo, aquí lo tiene. Es que además tenía que haberlo visto usted luego cuando intercambiaron, sobre todo cuando intercambiaron acento. Eso fue delicioso. Pues es este fin de semana ya, el que viene. Sí, este fin de semana ya, a las 12 del mediodía en el Auditorio Nacional. Puedes sacar la entrada todavía, ahí con ese código QR que tiene ahí en pantalla, y no se lo puede perder. Es que estas cosas no se ven con frecuencia. Y la verdad es que, el espectáculo es descomunal. Miguel, bienvenido, buenas noches. Bien hallado. Don Adolfo Albistur, ¿cómo estás? Pues aquí, con mi guante. Enguantado. Enguantado. Bueno, voy a explicar de una manera muy sencilla por qué ocurre la artrosis. Ay, perdona, Dime. hoy es San Fausto. ¿Y? Sí, ¿de no se llama Fausto el amigo tuyo este de un... Sí. ¿Cómo se llama el pueblo? Casarrubios del Monte. Ahí estamos. Fausto. Oye, os fuerte invito abrazo de y verdad que felicidades. vayáis porque es un sitio al que os gusta la tauromaquia, tiene todo, han pasado todos los toreros. Bueno, es un espectáculo de lugar y además es un asador y se come genial. Casarrubios del Monte, de Fausto. Hoy es San Fausto. Fuerte abrazo para Fausto y felicidades. Fuerte abrazo. Mirad, la artrosis, ¿por qué ocurre? Es muy sencillo. Porque dice, yo tengo artrosis. Mira, nosotros entre los dos huesos tenemos lo que se llama una articulación. Y ahí nuestra almohadilla, es decir, aquello que impide que un hueso choque con el otro, es el cartílago. Según va pasando el tiempo y por diferentes circunstancias, ese cartílago va perdiéndose. Entonces, ¿qué ocurre? Que un hueso contra otro se va acercando. Cuando se va acercando mucho, pinza un nervio y eso es lo que duele. Al mover, duele. Entonces, y ya si se acerca mucho, perdemos todo el cartílago, lo que ocurre es que se anquilosa, es decir, se junta un hueso con otro, se suelda un hueso con otro, que es a veces esas manos que vemos que están completamente torcidas porque ya los huesos se han soldado de manera diferente. ¿Qué hay que hacer en el momento que empezamos a sentir que nos cuesta mover las manos, que nos duele un poco? Pues hay que empezar a hacer cosas, como no podemos regenerar el cartílago, porque por mucho que se diga, sí que hay tratamientos, pero al final la regeneración total no existe, lo que tenemos que hacer es intentar seguir moviendo lo que son los huesos, seguir moviendo las articulaciones y hacer algo por ellas. En este caso, los tratamientos que aquí traigo yo, tanto para rodilla, hombro, para espalda, etcétera, trabajan con unas terapias que lo que hacen fundamentalmente, tanto si son ondas pulsantes como infrarrojo, lo que hacen es que irrigue mejor la sangre. Al irrigar mejor la sangre, desinflama y hace que podamos mover mejor. No estamos regenerando cartílago, pero podemos mover, que es lo importante, porque si no movemos, al final se anquilosa. Entonces, siempre trabajamos mano con ondas pulsantes, masaje, vibración y calor, que es muy bueno el calor para que ayude a desinflamar también, y la vibración es importante porque ese masaje, esa vibración también ayuda. Y luego, en caso de rodilla, que tenemos una rodillera, en el caso de espalda, que tenemos un cinturón, y en el caso de otros lugares, como puede ser el hombro, etcétera, que tenemos es con terapias de luz. Así que por esto funcionan estos tratamientos, porque realmente lo que estamos consiguiendo de una manera natural y sencilla es que nosotros nos podamos mover mucho mejor.
Adolfo Albistur, gracias mil. Muchísimas gracias a vosotros. Tenéis ahí un teléfono, 900-730-122. Y tiene usted que llamar solo una vez. Yo, la amiga a la que se lo regalé, me acuerdo que, vamos, me quedó impresionado la primera vez que oí el funcionamiento de este adminículo, no sé si llamarle adminículo, Artefacto. No sé, artefacto no llega, pero la persona a la que yo se lo regalé me dice que está encantada con él. Mi madre, yo lo digo muchas veces, a mi madre le ha ido fenomenal y yo he recibido esta mañana la hombrera y ya me lo he puesto esta tarde en el hombro, pues tengo artrosis y, Sí, vamos a estoy tener seguro que- de que me va a ir fenomenal. Vamos a Y tener el que cinturón de Alejo, hay que bautizarlo. bautizarle La diadema de timón. La diadema de timón, el cinturón de La hombrera. La hombrera. La Sí, hombrera. la verdad es que va muy... Además, yo, Miguel, siempre digo una cosa, de verdad, a todos los espectadores. Si no os fuera bien, se devuelve y ya está. O sea, que mejor probarlo. Si lo que único que puedo hacer es haceros un bien, como mucho. Si os Y quedáis eso es igual. para la rodilla. Y esto para Que rodillas, todavía claro. no tiene aquí en la mesa un consumidor. Ferrandis. Las Me diga. grebas, las grebas de Ferrandis, ¿sabes lo que es Claro, la tenemos que greba? buscar a La greba alguien- se ponía más abajo, pero bueno. Tenemos que buscar a alguien que tenga la rodilla para que también le pongamos nombre a la rodillera. Y que si no, tenemos. se lo arreglamos en un momento. Se lo arreglamos la rodilla. 900-730-122, llámeselo una vez porque si no se colapsa y al final no entra ninguna llamada. Claro, si no se lo cogen a la primera, no se preocupe porque su número ha quedado registrado y ellos le van a devolver la llamada. Esto es importante. No es de esa gente que te llama a la hora de comer a las 3 de la tarde diciendo hola, soy Jessica. Bueno, quizás no es el nombre más Jessica, adecuado en no este contexto. sé, No, pues bien, el que fuere, ¿vale? No, o sea, usted llama y entonces ellos le llaman a usted. Y lo pregunta todo, cómo se usa, si se lo enseñan, que sí, si tiene descuento por ver el Toro Televisión, que también, y todas esas cosas. Adolfo, gracias mil. Gracias a ti, Esparza. Vámonos a la publicidad y a la vuelta vamos a ver lo de Gaza. De verdad, o sea, esto yo sé que cuando uno se hace mayor, estas cosas dejan de impresionarle, pero es verdad que estamos viviendo un momento histórico. Objetivamente, esto es un momento histórico. ¿En qué vaya a quedar? No lo sabemos. Pero lo que ha pasado hoy en Egipto no había pasado nunca, y no es ciertamente la llegada de Pedro Sánchez. ...22:13, 21:13 en Canarias... ...y nos vamos al notición mundial del día... ...que es el plan, el acuerdo, la firma... ...del plan de paz de Trump para Gaza. Vamos a contar lo fundamental que ha pasado hoy... ...también la posición española, por cierto... ...bastante poco airosa. Iago Soler. Una firma histórica para una guerra que ha cambiado el mapa de Oriente Próximo. Dos mujeres acercan las carpetas. En la mesa del balneario egipcio de Sharm el-Sheikh, los líderes de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía. Detrás, una veintena de líderes de los 5 continentes, pero ni rastro de Israel y el grupo terrorista Hamás. Sí estaba el líder de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Con esta firma Trump logra un apoyo internacional y en su discurso... El artífice de este acuerdo hablaba con sus icónicas frases hiperbólicas, afirmando que se acababa el derramamiento de sangre, se había derrotado a las fuerzas del caos y llegaba una edad dorada para la región. También anunció que la segunda fase del acuerdo ya se ha puesto en marcha. Aquí se empezaría con la reconstrucción del devastado enclave, el desarme de Hamás, la gobernanza de la franja y la entrada de ayuda humanitaria. También ha dejado caer que podríamos ver una paz entre Israel y su archienemigo Irán. Horas antes, imágenes para la historia, Tel Aviv liberaba a 2.000 presos palestinos y tras 738 días, Hamás entregaba a todos los rehenes vivos. Entre llantos y abrazos eran recibidos por los familiares, que reprochaban a Netanyahu haber tardado tanto. Antes, baño de masas en el Parlamento israelí, donde Trump volvía a repetir el mismo mensaje. La guerra ha terminado. ¿Y ahora qué? Pues sabe Dios. Ahora de momento en Gaza lo que hay es algo parecido a una guerra civil entre los milicianos de Hamás y los clanes tribales que habían ocupado el espacio cuando Hamás había sido derrotada. Ahora ha sido derrotada así de aquella manera. Sabe Dios lo que va a pasar ahí. Bueno, en cuanto a España, lo que toca, por una parte toca el ridículo de Álvarez.
España, quiero recordar que ha estado enteramente al margen de todo lo que estaba ocurriendo, que cuando se estaba llegando a un acuerdo de paz muy complicado, complicadísimo, pero se estaba llegando, España estaba en la cosa del genocidio, que no contento con convertirlo en posición bandera del gobierno español, el gobierno metió al rey para que él hiciera el ridículo también, como hizo en la ONU. Digo el ridículo porque en otras condiciones podría haber pasado, pero claro, o sea, no sabía Exteriores que esto estaba a punto de firmarse, evidentemente no lo sabía, porque si no, no habría hecho el memo de esta manera. Y en ese tipo de materias la ignorancia es mucho peor que una equivocación, pero muchísimo peor, claro, porque no te enteras de nada. ¿Y ahora cómo sacas la pata de donde la has metido? Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Y Álvarez parece que cada vez que se esfuerza se le salta un botón del uniforme de botones sacarino. Ahora está con la cosa de que, bueno, hay que juzgar a Netanyahu por genocidio. Álvarez. Es un día en el que se abre un camino de esperanza para palestinos, israelíes y para todos en Oriente Medio. España ha estado apoyando este proceso, apoyando la paz desde sus inicios. Desde luego que las responsabilidades están ahí y eso no va a variar. Hay un caso ante el Tribunal Internacional de Justicia, también hay una investigación de la Corte Penal Internacional, la propia Fiscalía Española tiene una investigación. Yo no sé si Álvarez recuerda que le dieron el Premio Nobel de la Paz ex equo a Menachem Begin y a Yasser Arafat. Sendos terroristas. O sea, claro, o sea, de verdad, no sé dónde está, bueno, sí sé dónde estamos. Estamos en el paripé perpetuo, que es lo peor que podía pasarnos. Claro, ¿a Estados Unidos esto cómo le sienta? Estados Unidos va a su bola, naturalmente, claro, son los que mandan, pero aquí o seguimos o no. Trump aprovechaba para soltarnos un calbot que dicen en mi pueblo con el asunto este en el tuyo también, no, con el asunto del 5% en defensa, vamos a verlo. Spain. Who's Spain? Are you guys working on him with respect to the GDP? We'll get close. We'll get close. But fantastic job you're doing. ¿Dónde está España?, decía Trump. Recuerda usted que hace unos días lo que quería era echarlos de la OTAN, ¿no? En fin, bueno, de todas todo formas, era en broma que fuera. Espera, perdóname, Miguel, veo que estás como pura sangre en boxes, pero nos queda todavía una cosa por contar. Vale. Que ha sido el encuentro, este te lo voy a escribir yo, el encuentro, el apretón de manos de Trump y Sánchez, que tampoco exageremos. O sea, Trump ha estrechado todas las manos que había por allí. Todas. Incluso como le pasó a Fraga en aquella campaña electoral, un maniquí que había en una tienda también le ha dado la mano. Claro, subiendo y él forma parte de su espectáculo. Trump es un empresario del espectáculo. Claro. Bueno, ¿eso quiere decir que no va a haber paz? Pues mire, de momento ha hecho lo que nadie había conseguido. ¿Y cómo ha sido el apretón de manos con Pedro Sánchez? Bueno, ha sido así. Ahí está Trump con su corbata roja característica, esperando, tiende la mano a Pedro Sánchez hace el mohín, el otro el brazo, se da la mano, no sé qué, mucha sonrisa, chin chin, profiden, no creo que no se puede hacer publicidad a estas horas, en fin, bueno, bien, ya está, da la mano y se marcha, y el siguiente. Claro, todo esto en la prensa adicta española ha sido presentado como ¡qué importante es Pedro Sánchez! Joder, tenía que haber visto usted la fila de los que han subido a dar la mano. Bueno, pero ahí está. Quiero recordar además que está, no porque le haya invitado Trump. Trump ha invitado a Orbán, no a Pedro. Está allí porque se ha colado como ha podido para que le invite a Egipto. Pero sabrá cómo lo ha hecho. Pero bueno. Ahora, Miguel Durán, venga, todo tuyo. Que lo que no os habéis dado cuenta, yo que sé leer en los labios de la gente cuando habla, cuando Pedro le ha dado la mano a Donald, Donald le ha dicho, "What about your family?" ¿Qué tal la familia? ¿No os habéis dado cuenta de eso? ¿Ha dicho family? No, yo había entendido que decía algo así como me gusta la fruta, pero no. No sé. Pero en todo caso, y bromas aparte, esto es una boda por poderes, ¿no? Porque ahí los novios no estaban los representantes de los novios, ¿no? Exactamente. O sea que, ¿cuánto va a durar? Ojalá que dure para siempre, ¿no? Yo creo que cuando Donald Trump se ha propuesto
dar un golpe en la mesa lo ha dado bien y sobre todo le ha dicho a Netanyahu, hasta aquí hemos llegado, yo no te voy a seguir apoyando por mucho más tiempo. Y en ese sentido yo creo que sí que Trump ha sido sensible. Yo no estoy muy de acuerdo, y supongo que me vais a saltar a la yugular, ¿eh? No estoy muy de acuerdo con que otros actores, sin duda con mucho menos protagonismo que el de Donald Trump, no hayan tenido su importancia, porque yo sí que creo que a Donald Trump le ha tenido que influir de alguna forma que se haya producido un cierto movimiento importante de reconocimiento del Estado palestino. No me refiero a España, o sea, el papel de Sánchez es absolutamente irrelevante, pero no tanto así me parece a mí que sea el del Reino Unido, el de Francia. Yo tengo una tesis sobre eso, luego te la aporto. Pues me la aportas, a lo mejor me convences de lo equivocado que estoy yo, ¿no? Pero en definitiva... No creo que estés equivocado. Yo creo que todo ayuda en esto. Lo que quiero decir, para ser más conciso, es que aquí, pues, de alguna manera, esto estaba ya excesivamente podrido. Donald Trump tiene la virtud de haberse dado cuenta de que por el camino no podemos olvidar la butad de hacer de Gaza un resort espectacular, y eso es atribuible también a Donald Trump. Quiero decir que vale con todas las loas que merezca, porque ya se sabe que todo el mundo acude en auxilio del vencedor, ¿no? Pero las cosas han ocurrido como han ocurrido y estamos obteniendo una tregua después de decenas de miles de muertos, de una destrucción absolutamente masiva de ese entorno que vamos a ver cómo se reconstruye, de un papel absolutamente irrelevante de la comunidad internacional hasta que ha llegado el primo Zumosol y ha dicho hasta aquí. Y bueno, y curiosamente se devuelven de los las 1000 y pico de víctimas, se devuelven 20, que son los que están vivos. Vamos a ver en qué condiciones se devuelven los cadáveres. Y en cambio, Israel va y suelta, habéis dicho, hemos oído 2000. 1900. Tela, tela marinera. Eso se llama equilibrio de fuerzas. Sí, pero son presos en realidad ningún preso de esta guerra en concreto. Sí, yo no digo que sean presos de esta guerra, pero sin duda, si estaban ahí, no es precisamente porque hayan ido a contarle cuentos a los niños judíos. Por supuesto. Eso yo no lo creo. Pero bueno, acabo diciendo que bien está lo que bien acaba, si efectivamente acaba bien. Yo ojalá de verdad. Vamos a ver quién hace negocio con la reconstrucción de Palestina. José Ramón, Jesús, Antonio. Yo haría un poco de historia. El mismo día que se declaraba la creación del Estado de Israel en 1948, 5 ejércitos de países árabes circundantes y voluntarios de otros 3 países árabes no circundantes atacan a Israel para destruirlo, aprovechando que acababa de ser creado. Mira por dónde no lo destruyen. Esa fue la primera de las guerras contra Israel iniciada por los países árabes. 1948. 1967, la guerra de los 6 días. 1973, la guerra del Yom Kippur. 1982, la guerra del Líbano. Y así sucesivamente. ¿Y quién está detrás de todas esas guerras? Pues los mismos que declaran paladinamente que hay que arrojar a los israelíes desde el río hasta el mar, es decir, que declaran su voluntad genocida. ¿Quién declara su voluntad genocida? Los países árabes circundantes, incluida Palestina. ¿Ha dicho alguna vez Israel que quiera suprimir no ya a los palestinos, sino a algún país circundante o algo más lejano, a pesar de que sea atacado reiteradamente por ellos? No. Y sin embargo, es fama, se cuenta, que los que son unos genocidas son los israelíes. Pues nada. En eso que has dicho tienes toda la razón. La verdad es que el único que ha manifestado un dolo claramente genocida es Hamás, ¿no? Que es, en sus propios estatutos establece que su finalidad es acabar con Israel y con el Estado de Israel, y como tú has dicho bien, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, ¿no? Bueno, yo creo que la verdad es que hay que reconocer
que el señor Sánchez le echa una jeta a la vida y tiene una osadía y un valor que es digno de encomio. No lo tuvo saliendo corriendo ayer, el día de... Pero bueno, yo creo que efectivamente a él lo que le importaba es salir en la foto y darle la mano a Trump, que es lo que ha conseguido. Es una forma increíble. Encima, además, el ministro, su ministro, volviendo a acusar de genocidio, recordando la causa que hay abierta en el Tribunal Internacional de Justicia y en la... Para mantener el discurso aquí. Sí. Ellos saben que lo que se diga aquí no se entera nadie fuera. Nadie. Bueno, pero te quiero decir que... están para el consumo de su público. Javier, ¿no? Pero es una cosa increíble. De verdad que esta gente es increíble. Y luego hay una cosa que habéis dicho que es verdad. Es decir, estos han actuado como mandatarios prácticamente en una boda por poderes, como bien decía Miguel Durán, haciendo un buen símil, pero han firmado, ¿eh? Han firmado tanto Hamás que yo no pensaba que al fin y al cabo Israel reconociera una firma de Hamás, y sin embargo ahí hay más generosidad por parte de Israel. Porque al fin y al cabo, reunión fue este fin de semana, ¿no? Ha habido varias muy largas. No, fue al mismo tiempo en Doha y en Tel Aviv. Al mismo tiempo, es decir, la televisión israelí, por ejemplo... La firma. ¿Eh? La firma. La firma. No digo las reuniones, las reuniones. Las reuniones de los números 2 y 3 y tal, que han salido... Sí, me refería a la firma. Que la firma del documento que han firmado estos señores también lo firmaban al mismo tiempo Hamás en Doha y los israelitas en Tel Aviv. Hombre, en realidad hay que decir una cosa muy clara. Es decir, no se trata de un plan de reconstrucción de la vida política en Palestina, que no tiene que ver con eso. Esto es un acuerdo de paz, es decir, un acuerdo de final de una guerra, en principio, ¿eh? Y por tanto tiene todo el valor que tiene un acuerdo de final de una guerra, no más allá. Es decir, por tanto, cuando se le exige, es que ahí no se habla del reconocimiento del Estado palestino, bueno, miren ustedes que no procede, entre otras cosas porque Palestina no es parte de este acuerdo. Es Israel y los que gobernaban hasta hace 5 días en Gaza, que es un grupo terrorista. La autoridad palestina está en su casa, en Cisjordania, y ya veremos lo que pasa con ellos. Eso. ¿Y el desarme, Jesús? ¿Y el desarme? Y el desarme que se ha producido como, efectivamente. Pero seguro que estamos completamente seguros de que el desarme de Hamás se va a producir y quién va a controlar eso. ¿Cómo? Ellos tienen establecido en el plazo, según he leído yo en el acuerdo, en el plazo de 30 días, reuniones con los israelitas, es decir, yo no sé quién de los israelitas, pero Hamás y los israelitas en Doha, en Qatar, dentro de 30 días exactamente, según he leído. Antonio. Yo creo que hace bien José Ramón apelando a la historia y a lo largo de la historia se han llevado a cabo muchos intentos de paz como este. Ojalá dure, pero los antecedentes no son nada halagüeños. De momento se ha conseguido una cosa importante, que es que dejen de caer bombas y que por lo menos haya mínimo una tregua. De momento una tregua, pero estamos viendo lo que está pasando, y tú lo decías antes, José Javier, en la Franja de Gaza. Está empezando a haber una guerra civil entre distintas facciones de los palestinos contra Hamás, porque ahora las distintas facciones que estaban enfrentadas a Hamás están viendo la debilidad que tiene Hamás en este momento, están intentando aprovecharse de ello. Es verdad que es un acuerdo de paz, Jesús, pero también el plan presentado por el presidente Trump, que de luego tiene un mérito brutal, que es el verdadero artífice de esta paz, porque ha presionado también a Netanyahu para decirle que esto tenía que ponerse fin en algún momento. Por cierto, Netanyahu, que es una de las personas que más ha favorecido a Hamás. Desde el año 2007, cuando la guerra civil entre Hamás y Al-Fatah la gana Hamás, porque permitió, en detrimento de la autoridad palestina, que es a la que quería debilitar, que financiase Qatar a Hamás y que el dinero de Qatar pasase hacia la Franja de Gaza sin ningún impedimento por parte de los israelíes y especialmente de Netanyahu. Es decir, han cometido errores las dos partes. Hay gente muy visceral y muy peligrosa, muy exaltada en ambas partes, tanto en Palestina como en Israel. Hay que recordar que en el gobierno de Israel en este momento hay ultraortodoxos que no son muy partidarios del acuerdo que se está firmando, aunque de momento han dicho que sí. O sea, hay muchos peligros en el camino, ojalá que esto dure, pero ahí estamos, Antonio, va a ser complicado. Antonio, decías, yo te he dicho que es un alto al fuego, es un acuerdo de alto al fuego.
no es nada parecido a lo de Camp David, ni mucho menos al acuerdo de No, pero Arafat, pretende ser algo más. ni mucho menos lo de Clinton entre Arafat y el reconocimiento de la entidad de administración palestina. Pero ten en cuenta que para terminar la guerra se exige por parte de Israel la desaparición de Hamás, es decir, la desaparición del terreno, no de las personas. Es más, a las personas se les concede amnistía. Amnistía que los de Hamás han extendido a los que están ahora haciendo la guerra con él, para que no hagan la guerra con él. Sí, pero por eso digo que entonces, hay más. Y hay un periodo transitorio. Claro, el periodo transitorio es el que está previsto que se administre por una autoridad independiente porque es necesario, porque alguien tiene que... Porque al fin y al cabo los palestinos de verdad son los desgraciados que están en Gaza al descubierto. Eran víctimas de Hamás. Más de 1,5 millones de personas. Efectivamente, que han vivido bajo el yugo de Hamás y víctimas de ellos. Por lo que hace referencia a España, pues es una pena. Tú decías antes que ahora a ver cómo sacamos la pata de donde la hemos metido, pero claro, el ministro Álvarez no se caracteriza precisamente por sacar la pata, sino por meterla allá donde puede, no pierde una oportunidad de meter la pata. España son cortas. Sí, España no pinta absolutamente nada. De hecho, en la reunión más restringida que ha habido, pues están los países más representativos de la Unión Europea y ahí debería estar España, como cuarto país, cuarta economía de la Unión Europea y además con lo que representa España en Oriente Medio, porque, por ejemplo, en 1991 la conferencia de paz que luego da lugar a los acuerdos de Oslo, se inició ese proceso en España y España actuó y lo hizo muy bien como mediador entre España siempre ha tenido una política muy inteligente en este asunto, ha tenido a un buen amigo nuestro que es Ignacio García Valdecasas allí de representante y tal, o sea, pues, España ha pintado mucho en este conflicto. Y el rey emérito. Y el rey emérito ha cultivado muy bien las relaciones con los países árabes. No olvidemos que el rey de España es rey de Jerusalén. Sí, bueno, pero eso es otra dimensión, ¿no? pero España siempre ha tenido un papel muy importante. De información, claro. Ni tampoco por torpeza, ha sido deliberadamente por una utilización partidista perfectmente garbancera de un... Pero con esta política exterior, que es una política absolutamente ideologizada del gobierno español, estamos perdiendo un peso específico muy importante en zonas donde España tradicionalmente había desempeñado una cierta relevancia, había tenido una cierta relevancia. Es una pena, pero es lo que volvíamos anteriormente. Tenemos el gobierno que tenemos y tenemos el presidente del gobierno que tenemos. Bueno, lo que se demuestra ahí, ¿sí? No sé si coincidirá con tu tesis, en la que anunciabas antes, José Javier, es que esa irrelevancia absolutamente prístina del Reino de España y también en buena medida de la Unión Europea, lo que se demuestra es que la comunidad internacional occidental no ha estado en absoluto a la altura de las circunstancias, porque esto que ahora refulge tanto, que es una cosa tan emergente como el puñetazo encima de la mesa que ha dado Trump, esto seguramente no tendría que haber llegado a ser como ha sido si efectivamente los países de nuestro entorno hubieran actuado como debieran haberlo hecho desde un principio. Y sobre todo, yo repito, que aquí hemos llegado remedando, aunque con menos autoridad que la suya, al amigo José Ramón en su relato histórico, aquí hemos llegado porque existe una historia de dejación permanente por parte de la comunidad internacional en relación a la condena que debiera haber sido mucho más expresa y sobre todo a la eliminación del socorro que le han estado dando a Hamás con el pretexto de las ayudas humanitarias, pero que las ayudas humanitarias, quienes verdaderamente las administraban para hacer prosélitos y para conseguir la abyecta gobernanza que tenían sobre el territorio, eran los de Hamás. Fíjate, Miguel, para hacer túneles y armarse. Claro. Fíjate, Miguel, que ni siquiera la ONU ha puesto los cascos azules, que sería la lógica de, no ya de la autoridad transitoria, sino al menos de la fuerza interpuesta necesaria para mantener el orden durante este periodo, ¿no? Pues es que ni aparece. Nada. Y luego estamos diciendo las dos partes y luego hay un país que juega un papel importante para mal en todo esto, que a ver cómo reacciona, es Irán.
Irán seguirá malmetiendo todo lo que pueda, porque él, desde el punto de vista iraní, es una derrota importante la que ha sufrido. Jamás era su niño bonito y protegido en la franja de Gaza. No sé. Yo veo mucho más el patrocinio de Qatar que el de Irán en Hamas. Bueno, Irán también y Qatar, pero lo de Qatar también les ha financiado Irán a estimula Hamas cualquier cosa que le venga bien para desestabilizar, pero ya han tenido su correctivo previo, ¿no? No sé, yo es que entiendo que para los juristas esto es difícil de descodificar, pero es que hay problemas que no tienen solución. Y yo creo que este problema no tiene solución. Es decir, volverá a estallar de una forma o de otra. En todo caso, también Netanyahu era un problema para Trump. O sea, han tenido unas broncas descomunales. Y el numerito de cogerle y ponerle el teléfono, llama al tío de Qatar, y que para pedir perdón por el bombardeo y que todo el mundo lo vea y lee esto, ¿sabes? En fin, claro, ahora, bueno, pues Netanyahu tiene que afrontar su propio... Creo que en el discurso de esta mañana en el Parlamento israelí he dicho algo así como que no hay que juzgar a Netanyahu, Trump. Por lo cual, todo juega aquí, claro. Ese es el próximo capítulo. Fíjate si es antiguo el tema que Sansón en Gaza, creo que fue, derribó el templo de los filisteos. ¿Qué es Palestina? Filistei, filisteos. Bueno, pero fue por otros motivos. No, pero que son los mismos, es decir, la palabra es esa, no es otra. Menos mal que nos queda Portugal. Y en Portugal, me estamos contando la semana pasada, fíjese usted, los avances soberanistas en diferentes lugares, la fuga de concejales del Partido Conservador Británico al Reform de Farage, la victoria, o como se pronuncie, la victoria Farage, la victoria en la República Checa, etcétera. A ver lo que pasa ahora en Francia, que eso va a estallar de una forma o de otra, no sé cómo. Y ahora en Portugal, primera victoria en las municipales muy importante. Marta de Santiago. Portugal ha vivido unas elecciones que marcan un antes y un después en su panorama político. La jornada electoral de este domingo ha dejado un resultado claro. La coalición de centro-derecha, el Partido Socialdemócrata, liderada por Luís Montenegro, se impone en las urnas y se prepara para formar gobierno. Sin embargo, no logra la mayoría absoluta, lo que anticipa una legislatura compleja y marcada por la necesidad de acuerdos y negociaciones. El otro gran titular de la noche es el retroceso del Partido Socialista, que tras años en el poder sufre una fuerte caída tanto en votos como en escaños. Pero la auténtica sorpresa y a la vez protagonista de esta jornada ha sido el avance de Chega, el homólogo de Vox en Portugal, liderado por André Ventura, que no solo consolida su crecimiento, sino que logra un resultado histórico. Ha conseguido por primera vez gobernar en 3 municipios, Albufeira, Entrogamento y São Vicente de Madeira, lo que significa que Chega ha conseguido implantarse a nivel municipal y convertirse en un partido con responsabilidad local. Con este resultado, el homólogo de Vox se convierte en la tercera fuerza más votada y la segunda en números de escaños. Un hecho sin precedentes en la democracia portuguesa. André Ventura celebró lo que calificó como el fin del bipartidismo, proclamando a su partido como la verdadera voz de la oposición. Este ascenso refuerza a Chega y redefine por completo el mapa político del país. A partir de ahora, la gobernabilidad será el gran desafío. La Alianza Democrática deberá encontrar apoyos para poder sacar adelante sus políticas, mientras que Chega, desde una posición reforzada, ejercerá una oposición con un peso institucional que hasta ahora no había tenido. Todo esto abre un escenario nuevo en el Parlamento portugués, donde la estabilidad dependerá de la capacidad de diálogo, pero también de la presión creciente de una oposición cada vez más polarizada. Bueno, y está pasando un poco por todas partes, y es lógico, O sea, la tendencia es la convergencia natural de lo que hasta ahora ha sido el Partido Popular en todas partes con lo que hasta ahora ha sido el Partido Socialista en todas partes. Claro. Esa es la tendencia natural. ¿Por qué? Pues porque las políticas que adoptan son cada vez más las mismas en las cosas que más dinero mueven. Lo energético, lo agrario, lo climático, todo eso. Y que vienen de Europa. Y que vienen efectivamente de Europa o de donde vengan. O de donde vengan. Claro. Bueno, ¿qué alternativa hay? Una ya la conocemos. Y, joder, o sea, claro, la gente de Irene Montero y tal no la vota. O sea, no, es otro...
La otra alternativa efectivamente es esta, y va creciendo y seguirá el camino, y va a seguir en todas partes. Estas elecciones no eran elecciones parlamentarias totales. Eran municipales. Es que acá ha dicho... Y eso, no, sí, las anteriores fueron parlamentarias, si no me equivoco. Y claro, es que las municipales en Portugal, meter la cabeza es complicadísimo. Ya, es que como estaba hablando de parlamento, yo creo que eran municipales. Eran municipales. Eran municipales. Y ahora, pues bueno. No, lo que pasa es un al espejo. final, aunque el modelo territorial portugués no tiene nada que ver con el modelo español, pero desde el punto de vista de la interacción entre el poder central y el poder municipal, pues más o menos sí. Es decir, esa interlocución se tiene que dar, igual que en España con el vuelco municipal y autonómico que hubo en el año 23, el 28 de mayo creo recordar que fue. En Portugal yo no creo que tengan necesidad de convocar elecciones por este avance, digamos, de las fuerzas conservadoras en el ámbito municipal. Al final ahí pues van a gobernar como puedan gobernar y sin duda pues lo harán bien. Espero yo pondría esta noticia en relación con la que sacábamos aquí la semana pasada de una encuesta de Le Figaro que preguntaba al elector francés por el famoso asunto del cordón sanitario contra el Frente Nacional, bueno, Rassemblement Nacional ahora, y había más franceses partidarios de hacerle un cordón sanitario a Mélenchon, o sea, a la izquierda, que a Marine Le Pen. Claro, o sea, ha acabado la... Pero eso depende un poco de los sistemas electorales. Es decir, en Francia esa segunda vuelta suele ser muy dañina para los planteamientos de oposición frontal desde la derecha. Yo me gustaría de todas maneras echar un vistazo, alejarnos un poco del fenómeno cotidiano, incluso semanal o mensual. ¿Qué ha pasado con los famosos PIGS, aquella denominación tan agradable de la rubia Albión para con los países mediterráneos? Portugal, Italia, Grecia y España. Pues que todos ellos están ahora en una dinámica de recuperación de soberanía y de aparente creciente predominio, no todavía, pero una aparición fuerte de las fuerzas más conservadoras y más soberanistas. ¿Y qué ha pasado con el Pacto de Visegrad, que son otros 4 países que están en el este? Pues que parece ser que tanto Polonia como Hungría, como Chequia, como Eslovaquia también tienen una postura análoga o similar. En Chequia acaba de ocurrir. Pero, por supuesto, en Hungría ya es un referente. Y en Polonia, bueno, Polonia tiene una política inmigratoria que, vamos, ni os cuento. Nos quedan solamente Bulgaria y Rumanía, que están un poco callados. Pero ya veis, el extremo este y el extremo sur... Se da un golpe de Estado cuando sale el que no debe y tal. Claro, ¿no? claro, es la situación. Y luego Alemania está, pues como Francia, que son las mamás de Tarzán, los dos, porque si no la Unión Europea no existiría y el mercado común europeo tampoco. También está en una situación extremadamente difícil. Del Reino Unido ni hablo porque como no está en la Unión Europea, pero sí es Europa, pero vamos, están en pleno purgatorio y van a caer al infierno dentro de nada. Y desde luego Starmer no va a aguantar 3 años al frente, eso está absolutamente claro. Con lo cual hay una situación de efervescencia, por no hablar de Países Bajos o de la situación en Suecia. Es decir, el planteamiento que nos ha llevado a tener una Unión Europea que dicta las medidas y las normas que obligatoriamente tenemos que seguir los demás, está alcanzando unos niveles mínimos. Es decir, están a punto de perder el control sobre la propia maquinaria de la Unión Europea. Es decir, esta especie de leviatán que se han creado, yo lo veo a punto de caer. A punto de caer, o bien como tal Unión Europea, o bien en manos de personas que van a utilizar otros mecanismos distintos con planteamientos políticos distintos. Es decir, el futuro pinta bien. A la publicidad que hay que marcharse a Venezuela. Antonio, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con la exposición de José Ramón, lo llevo diciendo aquí hace tiempo, casi todo esto trae causa de la construcción europea que se está llevando a cabo, de que el 70% de las normas que se insertan en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros proceden de la Unión Europea y que perjudican a los ciudadanos europeos, que se están cargando el sector primario europeo, el sector secundario y el sector terciario, y que la gente está harta, y el nombre en portugués de chega
significa precisamente basta. Me dicen, basta ya de lo que nos están haciendo, porque realmente las políticas europeas a lo que están llevando es a que la gente tenga una reacción, y se vio en las últimas elecciones europeas. A la Publi, 22:45, 21:45 en Canarias, y vamos a hablar del asunto del Nobel de María Corina Machado y la sorprendente, de verdad que yo creo que es sorprendente, o sea, no finjo nada, reacción institucional española, que ha sido de desdén a ese premio Nobel. ¿Por qué? Zapatero sabrá. Ahora. ...22:50, 21:50 en Canarias, y como usted sabe, el notición del viernes pasado, que el gato era el de Húsares, fue el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Bueno, usted sabe que aquí, hasta hemos hablado con ella en su momento, o sea, lo que representa María Corina Machado fundamentalmente es un país al que le han robado la libertad, es eso lo que representa. Por supuesto las elecciones también, ¿no? El momento de comunicación del premio realmente poco esperaba, hay que decir, fue así. Hello? Hola. Hello. Hola. Yes. Sí. Hello? Hola. Sí, estoy hablando con María Corina Machado. Sí, soy María Corina. Soy Christian Bergen-Picken, el secretario del Premio Nobel en Oslo. Y te estoy llamando para informarte que en unos minutos serás anunciada como Premio Nobel de la Paz en este año 2025. Oh my God. Oh, Dios mío. Bueno, este es el momento que creo que vio todo el mundo. Ya se habla mucho, evidentemente, estos días, pero claro, la reacción española hoy ha tenido novedades también, ¿no? Hay que recordar cuál fue la reacción inmediata del gobierno español. Creo que hicieron bien en escoger a Bolaños, porque de toda la panoplia, el hipócrita con más convicciones, Bolaños, sin ninguna duda. Está bien eso. No me corresponde a mí, claro, valorar la decisión que ha tomado el Comité del Nobel. Si le digo que España siempre es un país comprometido con los derechos humanos, con la democracia, con la paz, que impere en todo el mundo, y precisamente a la persona que ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz, España trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión. Y por tanto, pues sobre ese tema, poco más que decir. ¡Qué mentiroso! En fin, bueno, esto por parte de, digamos, de lo institucional, porque la parte más izquierda del gobierno y de sus apoyos en lo que estaba era, bueno, la barbaridad de Pablo Iglesias, quisiera que se hubieran dado el premio a Hitler y todo, pero bueno, fundamentalmente lo que venía de la factoría caraqueña, y yo creo que es mejor ir a la fuente. La fuente de la factoría caraqueña, evidentemente, era Maduro, que comparecía en singular atavío para decir esto. Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona. Nosotros queremos paz. Y paz vamos a tener, pero paz con libertad. Lo de la pluma es... Pedro Sánchez podría ponerse cualquier día. Y seguro que lleva una pluma en la cabeza. Sí, tiene una especie de diadema con una pluma larga así en la frente. Alguna cosa de santería de estas que él hace y tal. No sé, ¿no? Pero yo veo lo de la pluma, lo pensaría, total. ¿Por qué no, no? Y el próximo desfile del 12 de octubre que vaya con la pluma puesta. Bueno, en fin. El gobierno español no ha felicitado formalmente a María Corina Machado por su premio Nobel, pero es que la Casa del Rey tampoco. Y pasaban las horas y todo el mundo estaba esperando eso. Y seguían pasando las horas y no llegaba. Y seguían pasando las horas y no llegó. Y no ha habido. Lo que hubo fue un refugio de la Casa del Rey diciendo que es que la Casa del Rey no felicita a los premios Nobel salvo que sean españoles. Y les pillaron la mentira enseguida. Porque, hombre, hay hemeroteca, claro. Y todos buscamos, y efectivamente felicitó a Santos por el premio Nobel menos merecido de los últimos años, ¿verdad? A Obama, yo qué sé. Total, a Santiago Abascal esta mañana ha aprovechado, claro, para soltar con la mano abierta. Sí. En relación al hecho de que no haya sido felicitada a María Corina Machado,
la Premio Nobel de la Paz, pues he de decirle que lo lamento. Y he de decirle que esta es una demostración más de que el Gobierno está saltando todas las instituciones judiciales, las instituciones parlamentarias, presididas por personas que actúan al dictado del Partido Socialista y al dictado evidente y casi físico del presidente del Gobierno, que hace un gesto y hace que intervenga la presidenta del Congreso, y un Gobierno que está intentando también esconderse detrás de la corona y haciendo que no responda a su papel institucional. Por lo tanto, yo no voy a callar una verdad que también piensan muchos españoles, y es que Pedro Sánchez está intentando secuestrar a la corona y utilizarla contra España. Fue mi artículo de Gaceta la semana pasada, por cierto, la sanchificación de la corona, pero es que es verdad. Es que se la ha quedado, o sea, lo ha puesto en su mismo nivel de discurso. Pero, José Ramón. Este es un problema de distorsión de las instituciones, que han sido asaltadas todas ellas. A ver, las instituciones tienen una función específica que aparece bien claramente en su constitución como tal. Es decir, hay una serie de documentos que determinan para qué sirve cada institución. Y esa institución tiene que desarrollar su papel con independencia de cuál sea el gobierno, el tinte, el color o la inclinación política. ¿Por qué? Pues porque un país es tan bueno como buenas son sus instituciones. Si sus instituciones no funcionan, el país se hunde. Hace como 10 años salió al mercado un libro eran Robinson y Acemoglu, que se titulaba ¿Por qué las naciones fallan, se hunden o desaparecen? Y hablaba precisamente de eso. Si las instituciones funcionan con independencia del sesgo que tenga un gobierno, el país va bien. Las instituciones es un concepto amplio, que va desde la banca hasta la justicia y que tiene un reflejo profundo. A ver, cuando hay un premio Nobel de cualquier índole, entonces, y se pregunta al gobierno, hombre, ¿es posible que Bolaños actuara en nombre del gobierno? ¿Hipocresía? Sí, pero forma parte de la función de la institución. Mire usted cómo nos alegramos de que se haya dado una persona que ha desarrollado durante mucho tiempo una función de liberación de un país que está siendo sojuzgado y donde se han falseado los resultados de las elecciones y es una dictadura sangrienta. Claro, no lo va a decir así, pero en cualquier caso Zarzuela sí lo tiene que decir. No ya porque lo haya dicho anteriormente, sino porque corresponde, sobre todo cuando le preguntan. Y así, con cada una de las instituciones que tiene algún palo que tocar. ¿No lo hacen? Bueno, pues la sensación es que el país ni está gobernado, ni funciona, ni va a sostenerse. Conclusión. Esta entrada sanchista, como decías tu artículo de hace una semana, en las instituciones, desvirtuándolas todas ellas, lo que está generando es una disfunción general en toda España. Pero además es que estos están metiendo a la corona en un lío tremendo, porque en materia de exteriores, ya ves, el discurso que hablabas de la ONU el otro día, absolutamente desmarcado de lo que decía el presidente Trump, bueno, bien, pero han hecho el ridículo con el tema de Palestina y ahora han hecho mucho más el ridículo con el tema de Venezuela. Pero si Venezuela, no nos olvidemos, es la aliada ideológica y partidista del señor Sánchez. No quiero ya contar del señor Rodríguez Zapatero, etcétera, etcétera. El día que sepamos, el día que María Corina Machado llegue al poder, o si no ella, su grupo, lo que sea, y salga de allí esta basura de gente que ahora gobierna Venezuela, nos vamos a enterar de lo que realmente... Me parece que antes, ¿no? Porque el Pollo Carvajal declara cuándo es, mañana, pasado, uno de estos días. Ha dicho que va a cantar, sí. Bueno, pero eso lo ha dicho varias veces. Es un pollo y canta. Sí, claro. Canta que va a cantar. Esta mujer es digna de mí. Yo la verdad es que me parece que debemos de felicitarla y felicitarnos todos porque es digna de admiración. Yo recuerdo una vez que la vi chillando, mano segura, no se tranca, mano segura, no se tranca. No entendía muy bien qué significaba aquello. Lo que quería decir es que hay que ponerse delante, hay que aguantar, hay que ir a por ellos, etcétera. Una expresión, por lo visto, muy venezolana, ¿no? Y la verdad es que el valor que le ha echado, la resistencia que lleva planteando, la lucha contra la dictadura, que ella además, como bien dice, cuando la dictadura está más acorralada, va a ser más represiva. Y a ella ya ves lo que le ha dicho el tipo una vez que ha conseguido el Premio Nobel de la Paz, ¿no? En fin, el problema yo creo que lo primero hay que felicitarse por la concesión de un Premio Nobel a María Corina, porque creo que es justo, es necesario, es una mujer valiente que ha sabido enfrentarse a una de las peores dictaduras del mundo, sanguinaria, narcoterrorista, lleno de gentuza, porque es una absoluta gentuza que está oprimiendo al pueblo de Venezuela,
Y creo que además es una llamada de atención internacional también, porque ya las últimas elecciones el año pasado fue absolutamente descarado, el robo electoral que hicieron ya no disimulan en absoluto, y por supuesto el ganador de esas elecciones era Edmundo González y no el señor que está ahora mandando los destinos de Venezuela. Creo que es un clavito más en el ataúd de la dictadura venezolana, que espero que dure poco, aunque ya teníamos tantas esperanzas, hemos tenido tantas esperanzas tantas veces que tampoco quiero tener muchas expectativas, pero Donald Trump parece que está por la labor de apuntalar un poquito más poco a poco a la dictadura venezolana. Ojalá sea así y Venezuela pueda recuperar la libertad. Y luego ya, claro, comparar la figura de María Corina Machado, su valentía, su olfato político con lo que tenemos aquí en España, pues es claro, son muy pequeñitos. Si hablábamos antes, además todos estos ministros del gobierno sanchista, todos hacen lo mismo, se ponen con una solemnidad como Álvarez y Bolaños para no decir absolutamente nada o decir unas cosas que siempre perjudican la posición de nuestro país en el escenario internacional, que es increíble. Volvemos a lo mismo, es que tenemos el gobierno que tenemos presidido por el presidente del gobierno que tenemos, que es un señor que sabíamos que tomaba a los españoles por imbéciles, y a partir del miércoles pasado sabemos que se ríe de los españoles con esas risas que tenía en el Congreso de los Diputados en sede parlamentaria, no respetando la cortesía del Congreso de los Diputados, llamando por el nombre de pila al jefe de la oposición. Es decir, es una persona que se ríe de los españoles, y su gobierno que le ríe las gracias. Hay que ver la señora Montero, vicepresidenta primera del gobierno, que parecía que estaba en Corea. Es un gallido. Es que parecía Corea del Norte, a ver quién reía más. Yo creo que esa imagen va a ir a la posteridad, ya tiene varias, pero esa imagen le va a hacer mucho daño al actual presidente del gobierno, porque es la escenificación más gráfica de que lleva 7 años riéndose de los españoles, él y su gobierno. Para no desviarme yo del tema de la señora Machado, pero sí por la alusión que me dejas en bandeja de la última alusión que has hecho, es que si alguien da un perfil de arrabalerismo en el gobierno español, esa es María Jesús Montero. Es decir, es lo más arrabalero en el peor sentido de la expresión, ¿no?, que yo he encontrado nunca, porque tú puedes estar de acuerdo más o menos con alguien, puedes criticar, lo que sea, pero una persona que tenga un estilo tan sumamente, yo qué sé, tan detestable como es esa señora. Vuelvo a la señora Machado, que merece mucho más la atención. A mí lo más destacable que puedo decir de todo esto es que me quedé, si pudiera yo usar esa expresión con propiedad, me quedé ojiplático cuando me enteré de la concesión a esta mujer de ese premio. No porque no lo merezca, que lo merece y mucho, ¿no?, sino porque, no sé, pues yo desde luego tampoco que yo esté muy informado, no sigo mucho lo de las candidaturas y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, alegría por el revés que supone eso contra Maduro y los maduristas como Zapatero y todos los demás españoles que están mojando en esa asquerosa salsa del narconegocio venezolano. Mucha alegría. Y yo creo que, si es que son del género tonto, porque ¿qué les habría costado decir, pues mire usted, pues estupendo, pues muchísimas felicidades a la señora Machado? Con solo decir eso, ya se ahorran cualquier tipo de crítica. Eso es interesante. Claro, en realidad la pregunta es por qué lo han hecho así. Claro. Lo han hecho así porque esperan que alguien a quien deben algo se lo agradezca. ¿Quién puede agradecérselo? Bueno, solo el régimen de Venezuela. Claro. Luego, entonces, o porque temen qué es lo que le deben. O porque temen que si dicen felicidades, alguien allí se pueda cabrear y les pueda mandar un obsequio. Yo no lo sé. Ciertamente. Pero, en cualquier caso, lo de la corona a mí me duele en particular, porque sí que creo que
Hombre, solo si se trata de españoles, sí, pero mire usted, es un país hispanoamericano, y no es cualquiera cosa. O sea, yo creo que también, no sé si es por la santificación de la corona, que imagino que sí, no sé qué pleitesía le tiene que rendir la corona al señor Sánchez, yo creo que ninguna, pero bueno, me sorprende ingratamente eso. Sí, la verdad es que... Por cierto, déjame que diga una cosa, porque esto de Montero me ha recordado a Luis García Montero, al presidente del Instituto Cervantes, Instituto Cervantes, que ha emprendido un ataque y una persecución contra el presidente de la Real Academia Santiago Muñoz de la Lengua, Machado. Santiago Muñoz Machado, que es un gran tipo y el cual, por cierto... Catedrático de Derecho Administrativo. Sí, sí, y todo mi apoyo, sí es. ¿Y por qué? Pues porque le acusa de hacer negocios con... Bueno, porque le acusa de la trayectoria profesional, que es una trayectoria profesional brillantísima de Santiago. La quisiera el izquierdoso ese. Catedrático de Derecho. Porque dice que está acostumbrado a defender a multinacionales en su despacho, a hacer negocios y no sé qué, Bueno, y no claro, sé cuántos. es que una Populismo en estado puro, porque además Santiago Muñoz Machado es un hombre muy trabajador y muy listo, que precisamente ha hecho todo lo que ha hecho a base de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, y por lo tanto yo creo que este hombre no conoce muy bien. Pero sobre todo es que no venía a cuento. Volvemos a las instituciones. Una institución personalizada en un sujeto contra otra institución cuya máxima representación ha sido atacada por algo que no tiene nada que ver con la función. El Cervantes no es una institución. Institución es, pero el prefijo lo dejo a la elección de él. Hombre, Santiago Muñoz Machado ha ganado las elecciones, las últimas que yo recuerde, le ganó ni más ni menos, creo que a Juan Luis Cebrián por 24-8. O sea, que... Hombre, en el fondo, Miguel, aquí hay una, aparte de que él, Santiago, fue fundamentalmente con la misión de poner en orden económicamente, y lo ha conseguido. Y lo ha conseguido. La institución. Aparte de eso, esto, en el fondo, subyace que van a por la Real Academia. Como van a por la Real Academia, absolutamente. Como es una institución privada, van a por ellos. Sí. Bueno, van a por ellos porque no son de su cuerda. En fin, una cosa alucinante. Bueno, está bien, la culpa de la tiene Felipe V, ¿no? Porque viene de esa época, ¿no? la Real Academia, con lo cual es natural. La Real Academia lleva mucho tiempo inclinándola, demasiado tiempo, inclinándola cerviz ante quien no debe. Bueno, en fin. Pero bueno, mira, vamos a entrar en eso de la Academia un día. Ahora nos vamos a la publicidad, sí o sí. Porque a la vuelta... Yo creo que a la vuelta vamos, si le parece, le vamos a poner un aperitivo. Raquel, perdóname porque esto no estaba previsto, pero tú sabes cuánto me gusta escuchar la canción del verano, que además se prolonga en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre, porque así se expresaba la gente en Madrid el otro día, el 12 de octubre. ¿Lo podemos escuchar? Con esto nos vamos a la publi. Viendo unas imágenes de Pedro Sánchez consultando el teléfono móvil, ahí lo tenemos justo cuando se produce el desfile AE. ...23-14, 22-14 en Canarias... ...que acaba de decir Erdogan... ...que si se llega a Netanyahu a la reunión... ...él se marcha. Lo acaba de decir... Pues, estas cosas y tal... ...ahora Netanyahu tiene que volver a Estambul... ...como califa... ...que es lo que quiere ser... ...en fin, bueno... mire, si no tiene dónde ir... Erdogan, de verdad, vete a Montes de Galicia... Vas a salir mucho más contento... ...se te va a quitar la cara de cabreo esa que tienes... Montes de Galicia, en la calle Azcona, cocina gallega total. Los Espasandín Padrijos han traído Galicia aquí, los pescados, los mariscos, las carnes, todo. Y en un entorno extraordinario va a tener usted, va a ir dando una vuelta. O sea, son los sabores de siempre, los aromas de siempre, los productos de primera calidad. El otro día nos estaba aquí contándonos Daniel Espasandín cómo, vamos, tiene la investigación para sacar los pescados, por ejemplo, que es impresionante, y luego a comer, con un servicio extraordinario. Y un detalle, mire, que le voy a contar, me lo decía el otro día Luis Tru, y tiene razón. ¿Te notas fijo que cada vez que vas, aunque esté lleno, no hay ruido? Y es verdad.
puedes hablar, y esto no pasa con mucha frecuencia en los restaurantes, hay que decirlo, el sitio es fantástico. Bueno, en la calle Azcona, en zona Antialmeida, puede usted entrar con el coche, nadie le va a perseguir, nadie le va a sacar una foto, puede aparcar en la puerta, está dentro del M30, pero zona Antialmeida, y a disfrutar en Montes de Galicia. Bueno, lo del 12 de octubre. ¿Qué pasó este 12 de octubre? Bueno, por una parte, la noticia empezaba siendo que Abascal se bajó. Se bajó literalmente porque se fue a la calle. No estuvo, pero no en la tribuna, sino en la calle. Llamó mucho la atención, antes hemos visto un poquito, llamó mucho la atención el gesto completamente patanesco, tanto de Puente como de Sánchez, durante el desfile que Telemadrid captó muy bien. Creo que además tenemos esas imágenes, ¿verdad? Un momentito, vamos a verlas. Imágenes de Pedro Sánchez consultando el teléfono móvil, ahí lo tenemos justo cuando se produce el desfile aéreo. A su lado está el ministro de Transportes. Muy educado. Atienda usted a la increíble cantidad de partes de su rostro que manosea Óscar Puente, apenas se quita la legaña, se mete el dedo en la oreja, se mete en la nariz, o sea, es una cosa increíble. Y Pedro Sánchez con el Insta. Se ve que estaba subiendo historias al Insta y no prestaba la menor atención. A su lado Conde Pumpido y Erático. Igual no era Conde Pumpido y era un maniquí, pero bueno, ahí estaba a su lado el presidente del Tribunal Constitucional. Abascal, como digo, no se marchó, estuvo en la calle en un gesto que fue muy comentado, como es lógico, y dijo esto. En la calle, con el pueblo y, por supuesto, aplaudiendo a nuestro ejército y celebrando nuestra historia como un español más. ¿Cómo le diría? ¿Ha interpretado esto como un feo a la Casa Real? Bueno, hay muchos que quieren interpretarlo de esa manera, no tengo ninguna duda de que Su Majestad el Rey no lo va a interpretar de esa manera. Nosotros nos hemos excusado ante el Rey, hemos trasladado nuestra visión y hemos explicado que de ninguna manera podemos fingir normalidad en un momento en el que un gobierno que es una mafia corrupta está al frente del poder en España. Que no cuenten con Vox para eso, nosotros lo hemos explicado y estamos absolutamente tranquilos con nuestra decisión y convencidos de que hemos hecho lo correcto, igual que están convencidos millones de españoles. ¿Esta postura se va a mantener en el tiempo, a lo largo de lo que queda de legislatura? Pues esperemos que la legislatura termine mañana, pero si la legislatura no termine mañana, no tenga ninguna duda que esta postura se mantendrá en el tiempo. Nosotros solo vamos a coincidir con este gobierno en esos foros en los que podamos decir al gobierno que es un gobierno corrupto, que es un gobierno indecente y que ha traicionado a los españoles. Por lo tanto, solo vamos a coincidir con el gobierno en foros parlamentarios como el Congreso de los Diputados. ¿Qué le diría a esos que critican esta decisión que ha plantado el Rey y que ha traicionado el Estado porque no estaba ahí o va a estar ahí hoy? Bueno, supongo que hay gente que critica la decisión de buena fe y que no la comprenden, y además hay mucha propaganda en contra de cualquier cosa que hace Vox. Vox toma muchas decisiones que resultan difíciles para algunos, que resultan incomprensibles y que suelen llevar a muchos medios de comunicación y a muchos de nuestros críticos y adversarios políticos a decir que esta decisión o cualquier otra pues es el fin de Vox. Han errado permanentemente. Bueno, al final esto se convirtió un poco en la comidilla política del día, como es lógico. Tampoco fue, evidentemente, Abascal a la recepción del Palacio de Oriente, ni Begoña tampoco, por cierto, pero por otros motivos, supongo. Ahí estamos viendo las imágenes. Creo que, yo no sé, a mí yo con lo del protocolo me lío, porque a la gente le hace mucha gracia, o le enfada mucho, según, que Pedro Sánchez cometa errores de protocolo. Y yo tengo que confesarle a usted que a mí es que me da exactamente igual que cometa un error de protocolo Pedro Sánchez. Vamos, me parece la última mamonez del día. Pero bueno, no digo que no, y hay especialistas como Almudena Martínez de Fornés, vieja compañera de la ABC, vieja la compañía, no ella, que está esplendorosa como siempre, que además los detallaba, ¿no? Bueno, la cosa es que el que iba muy picado era Feijóo. ¿Por qué? Claro, luego echando mano de hemeroteca ya nos hemos acordado. Es que en junio, dijo Feijóo que él no iba a coincidir en ningún acto institucional ya más con Pedro Sánchez. Lo dijo. De hecho, no fue a la apertura del año judicial, es verdad que tampoco estaba particularmente obligado, en fin. Pero claro, aquí quedó muy en evidencia, ¿no? Al final esa imagen del compadreo con lo que estás denunciando, vamos a ver, que no te pueden poner en plan chulo y decirte ánimo Alberto y luego tú allí como un corderito, no, quedas muy mal.
Así que salió escocido. ¿Y contra quién la tomó? ¿Contra Pedro? No, contra Vox, que así, Feijóo. Yo creo que a Vox se le está yendo la pinza con el Partido Socialista. Vox tiene una estrategia política que de forma directa o indirecta coincide con la del Partido Socialista, que es atacar al Partido Popular. Y tiene un objetivo político que también coincide con el Partido Socialista, que soy yo. La pinza del Partido Socialista y de Vox ya empieza a ser conocida por todos los ciudadanos. Claro, o sea, tú sales a la calle y todo el mundo habla de la alianza Vox-PSOE. O sea, es una cosa bien conocida, ¿verdad?, que todo el mundo comparte. Joder, que está muy difícil la posición de Feijóo. Yo lo entiendo, en fin. Bueno, Abascal ha contestado esto de la pinza, por cierto. Lo vemos y ya comentamos. Tengo que decir que estoy muy sorprendido, pero sobre todo que se atreva a compararme con Bildu por hacer lo mismo que el señor Feijóo dijo que iba a hacer él, no acudir a ningún acto institucional en el que coincidiera con Sánchez. En varios de esos actos estaba el rey y los presidía, porque no quería legitimar y normalizar a este gobierno de la corrupción. Entonces, cuando el señor Feijóo lo hace, quiere que todos le aplaudamos, y cuando lo hago yo, y soy coherente, porque lo hemos hecho siempre, resulta que hacemos lo mismo que Bildu. No sé, el señor Feijóo se ha debido dar un golpe en la cabeza. Pues así están las cosas. Señores. Yo quizá no he entendido bien. Cuando se ha puesto a hablar Feijóo ha dicho a Vox se le ha ido la pinza. Sí, hay que la gracieta, que es una cosa... Joder, pues pero hacer la pinza y que se te vaya la pinza son cosas distintas y por lo menos en la forma de organizar la información aparecen continuas y entonces da la sensación de que no sabe lo que dice, que sea lo último que le queda por aparentar al señor Feijóo, no saber lo que significan las frases que emite. Anda, qué interesante. No sé, Feijóo no habla bien español, es una cosa ya muy llamativa. Tiene yo tengo que, perdóname, Miguel, yo tengo que decir que trabajé con él hace muchos años, cuando el tema del Plan Galicia y todo aquello, yo estaba en el Ministerio entonces y él estaba, sinceramente no sé dónde está, pero sí que sé que hablaba, que es un tipo súper eficaz. Extraordinariamente efectivo. Gestionando, o sea, ¿no? Administrando. Sí. Pero me llamó la atención, o sea, no tiene la destreza de la lengua, no la tiene, una cosa. Bueno, en fin. Yo no sé, he dicho antes que no me atrevía mucho a valorar la decisión o el acto de Santiago Abascal abandonando la institucionalidad de la fiesta de ayer. Yo entiendo lo que él dice y desde esa perspectiva pues a mí me parece más coherente. Lo que pasa es que ni del señor Feijóo, pero tampoco del señor Abascal, yo entiendo mucho el juego que le hacen al gobierno, por ejemplo, con el tema este de las denominadas sesiones de control al gobierno. Si hay algo más esperpéntico que lo que sucede los miércoles a las 9 de la mañana en el Congreso de los Diputados, por favor, hacedme la merced de indicarme dónde puede haber una cosa que revele la quiebra más absoluta del corazón de la institución, que es eso, es el ejercicio del control. Totalmente de acuerdo. Sí, O sea, vale, querido Santiago Abascal, has hecho muy bien en abandonar pues el espectáculo ese, está muy bien. Pero yo creo que en cada miércoles en donde se intente representar ese paripé, yo la pregunta la haría solamente una vez y para siempre, y sería una pregunta absolutamente corrosiva. ¿Por qué siguen ustedes fingiendo que aquí se controla al gobierno? Y no formularía ninguna pregunta y haría profesión de fe de que nadie tiene por qué seguirle el juego al gobierno. Eso a mí me parecería, sinceramente a mí, más efectivo que el gesto de ayer. Señores. Yo del simbolismo del 12 de octubre me parece que es una fecha importante, se celebra algo que este país hizo e hizo muy bien.
y que difícilmente ha sido igualado a lo largo de la historia. Estas señoras que ayer fueron al cuadro de Colón a pintarle de rojo en el Museo Naval, no sé si se han enterado de algo de lo que es la historia y de cómo España consiguió una obra prácticamente maestra descubriendo un continente que estaba bastante más atrasado y que ayudó a que progresase. De hecho, cuando España se fue de Sudamérica, de Hispanoamérica, era una parte del territorio americano muchísimo más desarrollada y más avanzada que América del Norte. Por lo tanto, y lo que no sé si saben también es el sacrificio que tuvieron que hacer muchos españoles y la profunda obra de construcción que allí se hizo por parte de España. Creo que ese día es importantísimo y que hay muchos motivos para celebrar la fiesta nacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí sí que me importa que el presidente del Gobierno cumpla con el protocolo. No es cualquier institución, que me equivoque yo o se equivoque Jesús o José Ramón en un acto protocolario cuando vamos a algún sitio, pues bueno, puede tener una justificación. Que se equivoque el presidente del Gobierno y que se equivoque permanentemente, porque no es el primer año que infringe el protocolo. Hay que recordar que hace 2 o 3 años, para intentar evitar los abucheos, llegó tarde, hizo esperar al rey y se puso en la posición del rey en otros años. O sea, este tipo de cosas retratan lo que es la figura del presidente del Gobierno y son más relevantes de lo que parece. Por último, lo de Santiago Abascal, tampoco sé yo muy bien. Es verdad que el señor Feijóo tiene un doble rasero. Cuando él no acudió a la inauguración del año judicial, pues le pareció muy bien, y ahora si Santiago Abascal no va, pues lo critica, ¿no? Yo creo que eso forma parte de la lucha política. No sé hasta qué punto es una decisión arriesgada no acudir al 12 de octubre, porque, como digo, es una conmemoración muy importante para nuestro país. Yo hubiese ido, en su caso, aunque entiendo que evidentemente no hay una situación de normalidad institucional y desde luego este presidente del Gobierno, y volvió a demostrarlo ayer, la falta de educación y la falta de conciencia democrática que tiene cuando se va directamente sin hacer ningún tipo de declaración a la prensa, etcétera, etcétera. Es verdad que no hay normalidad institucional, aunque yo creo que el día justificaba la presencia de todos los partidos políticos. A mí lo que me preocupa es esa batalla, esa lucha encarnizada que tiene el Partido Popular con Vox, porque esa fue precisamente una de las cuestiones por las que el señor Sánchez pudo sacar un poquito la cabeza en las elecciones de julio del 2023 y consiguió perder las elecciones, pero tener una mayoría de bloqueo que impidió que hubiese un cambio que era absolutamente necesario para este país. Yo no sé si España podría aguantar muchos años más en la situación en la que estamos. Yo creo que no. Y por eso yo creo que la oposición tiene que ser suficientemente responsable para saber que hay unos límites y que el factor fundamental desde el punto de vista político es que este presidente del Gobierno esté en la institución el menor tiempo posible. Hombre, Núñez Feijóo está grandemente preocupado por las encuestas, lo que dicen las encuestas respecto de los bocaos electorales que le pega permanentemente Vox, ¿no? Jesús, ¿ibas a añadir? No, yo iba a terminar el tema. Yo lo que digo es que suscribo lo que decía antes José Ramón respecto a las instituciones, y en este caso concretamente, en este caso yo creo que era el día de la fiesta nacional. Las instituciones afectadas es la monarquía y las Fuerzas Armadas. La monarquía, la Constitución no lo define como una forma de Estado, no de gobierno. ¿Por qué como forma de Estado? Porque precisamente debe estar por encima la jefatura del Estado de la lucha partidista, de la lucha de bandos. Pues lo está haciendo precioso. Bueno, bien, pero eso es así, como está establecido en la Constitución, no es que yo me lo invente, ¿no? Entonces, pues a mí no me parece bien que la verdad es que no fuera, vamos, no lo sé, no tanto el que fuera no vaya, porque al final pues igual está de vacaciones y no pasa nada, ¿no? Pero el hecho de que lo haga y además lo remarque, pues la verdad es que no estoy de acuerdo con él. En otras cosas sí, pero en esto no. Como me refiero con Abascal. Y luego además, como bien decía, efectivamente, cuando sale Feijóo habla de la pinza con Vox, de Vox, y cuando sale Vox pues habla del pacto con el Partido Socialista. Lo cierto es que Vox y el Partido Popular se están todo el día arreando
Y esto sí que nos lleva a la imposibilidad de lo que tú decías antes, es decir, de que lleguemos al gobierno y echemos de una vez por todas al señor Sánchez, que es lo que importa. No el atender, el estar o no en un desfile, sino en definitiva en ponerlo en la calle, ¿no? En fin, yo creo que se hace de otras maneras y no así, pero en fin, cada cual tiene su opinión. Y por supuesto, considero que es libre de hacer lo que quiera. Bueno, mientras tanto, que sepa usted que nos la vuelven a clavar. Cuota de autónomos. No sé si tenemos ya los datos, ahí está. Bueno, no sé si usted va a poder ver cuánto va a tener que pagar más, pero aproximadamente entre 11 y 200, casi 300 euros más, según sus ingresos, en los próximos 3 años. En este momento están todas las asociaciones, como es lógico, estallando, pero da igual porque como las han neutralizado la COE, no van a salir a la calle, no vamos a salir a la calle. Esto lo acaba de decir el gobierno, ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa. No sé si tenemos el titular del País para ver exactamente cómo lo indica, ¿no? Bueno, lástima. Pero que van a por nosotros. ¿Sabe usted para qué? Mire, le voy a leer la última. Le voy a leer la última porque es que me parece que merece la pena. O sea, esta solo es de hoy. Podría haber sido cualquier otra de ayer, pero es que la de hoy es esta. Noticias que se leen juntas. Una, el gobierno propone subir la cuota de autónomos en 2026 entre 11 y 206 euros. 2, España firma con la autoridad palestina un acuerdo que prevé la entrega de 2 millones de euros para financiar los salarios de funcionarios y pensionistas palestinos. Sois unos hijos de mala madre. No hay otro nombre. Pero no se puede hacer más daño a la clase media española. Ya no existe. Somos siervos. Siervos de María Jesús Montero y su risa, ¿cómo lo habías dicho tú? Cristalina no era la palabra, ¿no? No. ¿No, verdad? No. La madre que los parió. Arrabalera. Eso. Vámonos a la publicidad mientras se nos pasa el cabreo con este asunto y a todos los pensionistas de España, y a la vuelta vamos con la otra, lo de la vivienda. Otro problema que esta gente no sabe resolver por las anteojeras. Es que es para no creérselo. Publi, lo vemos. Con motivo de cumplirse los 200 años del nacimiento de Matías López, hacen una nueva edición especial, Matías López, presentando el chocolate 100% puro Venezuela. Se ofrecen 7 sabores, desde el intenso negro 100%, dulce amargor del negro 70%, la deliciosa avellana tostada, el dulce tostado, el chocolate con leche, el a la taza, el capricho. Cada bocado es una obra de arte que se derrite en la boca. Ediciones limitadas y numeradas. No querrá perderse esta delicia. Ya puede conseguirlos en el número de teléfono 609-619-784 o en su página web www.chocolatesmatiaslopez.es. 23:37, 22:37 en Canarias, y mientras esperamos que llegue nuestra ración de chocolate de Matías López, sobre todo Trillo, y yo también, tengo que decirlo. Y yo, aquí, claro, y yo. Es que es de lo que no hay. Bueno, vamos con una cosa de la vivienda, hombre. Están pasando cosas extrañas en el gobierno. Están pasando más cosas extrañas en el gobierno. Por una parte está Podemos, que de repente ha salido, y Pablo Fernández a decir que a ver si es que va a haber financiación ilegal en el PSOE, de verdad. Lo llamativo es la tontería. O sea, si se deshabla con esto es porque de alguna forma quieres poner hueco, por algún motivo. Al mismo tiempo, y esto también es llamativo, Sumar dice: el gobierno, el PSOE Nacional por la Vivienda, yo voy a presentar mi propio proyecto. Bustinduy, que a pesar de que no lo conoce nadie, es ministro, lo ha explicado así. La culpa del problema de la vivienda es de un conglomerado de fondos buitres, de grandes tenedores y de empresas sin escrúpulos que han constituido una clase rentista y extractiva que vive a costa de extraer hasta la mitad de los ingresos de las familias españolas simplemente por el hecho de tener un techo bajo el que vivir. Una clase rentista que no aporta valor alguno a la economía española, pero que sí está poniendo en riesgo y amenazando gravemente la cohesión social y el bienestar de nuestra gente. A ver, muchacho, ¿cómo tienes jeta de hablar de clase extractiva con la subida de autónomos que vais a hacer? Bueno, y de la tasa de recogida de Pues basuras... es para colgarte de los pulgares con todo cariño hasta que cantes la Jota de la Dolores, sin equivocarte. De verdad, ¿eh?
Bueno, y luego está lo del tema de la vivienda. Es que no es verdad. Es que eso que él dice, que es una realidad parcial, pero bueno, es una realidad, es precisamente producto de vuestra política de vivienda, porque si no conviertes un bien escaso en algo menos escaso, el precio por definición sube y se le quedan solo los ricos. Y en la práctica lo que estás provocando es una situación de injusticia brutal. Estamos en lo de siempre, propietarios o proletarios. ¿Tú prefieres proletarios? Pues hijo, yo creo que lo suyo sería que todo el mundo pudiera ser propietario, ¿sabes? Pero es justo vuestra política exactamente lo contrario. Estos ignoran totalmente todo. Yo creo que aparte de todo son incompetentes, ¿eh? Aparte de ideólogos, incompetentes. Claro, aquí en el fondo hay un prejuicio contra la propiedad privada, el capitalismo, las grandes empresas, tal, pero también hay una ignorancia total. Vamos a ver, mire usted, esto es una cuestión de política de oferta. El problema de la vivienda en España es un problema de oferta. Y la oferta, en este caso, empieza por liberar suelo. Modifique usted la legislación del suelo, modifique usted, libere suelo para que se pueda construir nueva vivienda. Libere usted las viviendas de manera tal que, claro, si lo que hace es todo lo contrario, restringir los alquileres, congelarlos, poner más impuestos, como todas las medidas, que yo acabo de ver las medidas, son siempre absolutamente infumables. Es encarecer más, vamos, reducir más aún la oferta. Exactamente, de tal multar manera, a no sé quién, limitar. De tal manera que lógicamente pues irá al especulador. Yo de eso, como lo tengo puesto por escrito ya en varias ocasiones, incluso tengo hasta 2 libros de este tema, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Uno de los grandes problemas, los 2 grandes problemas que tiene la vivienda en nuestro país en este momento es un bien escaso porque no está liberalizado, porque no se saca suelo al mercado y porque además los procesos de transformación del suelo son muy lentos en España, porque hay mucha burocracia. De hecho, todas las reformas legislativas, y la última de ellas es la que está intentando sacar adelante la Comunidad de Madrid, va por el sentido de agilizar los desarrollos urbanísticos y liberalizar suelo, que eso es lo que podría conseguir algo. Y en segundo lugar, la falta de garantías jurídicas del propietario para poner su vivienda en el mercado, en el caso del mercado del alquiler. Este señor lo que no se da cuenta es que la ayuda que hacen ellos a los ocupas para que la gente que tiene una casa no se arriesgue a sacarla al mercado, porque si se te mete un inquilino que no te paga, tardas muchísimo en poder sacarle, porque todos los desincentivos a sacar la vivienda en alquiler que se están produciendo están reduciendo el mercado del alquiler. La propuesta que hace Sumar pues ahonda en todos los males del mercado, es el controlar, intervenir el mercado, congelar los precios del alquiler. Así, ¿quién va a sacar una casa al alquiler? No lo va a sacar nada. De hecho, el mercado más controlado de alquiler, que es el de Cataluña, pues es el que más ha incrementado su precio. En Barcelona los pisos están por las nubes porque precisamente eso, donde se ha intentado, siempre ha fracasado. Y por lo tanto decía Jesús que son incompetentes. Yo creo que son incompetentes, pero aparte también son demagogos, porque ellos lo que intentan es hacer una política de cara a la galería para su gente, decir, mira, os vamos a ayudar. En realidad lo que hacen es perjudicarles cada vez más y hacer que sea mucho más difícil el acceso a la vivienda para las capas sociales más vulnerables. José Ramón Miguel. Todo esto llevado al límite nos conduce a que, a ver, en la Unión Soviética la propiedad desapareció y el Estado se hizo cargo. Hablamos de 1922, la guerra civil está a punto de terminar y entonces el Estado, expropio todas las viviendas y las convierto en lo que ellos llamaron comunalcas. Y las comunalcas duraron hasta Khrushchev. Khrushchev es 1964 aproximadamente y estamos hablando de 1922. ¿Qué era una comunalca? Varias familias compartían un piso, familias que no se conocían entre sí y donde había una violencia tremenda. ¿Por qué? Porque no se construía nada, simplemente se redistribuyó, que es el sueño húmedo de todos los socialistas del mundo. Ya la Unión Soviética lo alcanzó. Bueno, ya cuando Khrushchev llegó al poder, dijo, esto no se puede tolerar más. Y entonces construyó las Khrushchevkas, que eran barrios enteros, construidos de manera nada artesanal, totalmente industrial, inhabitables, de los que todavía queda algo. Y luego Brezhnev hizo algo parecido, pero en otras mejores condiciones. Pero ya estamos hablando de 1980 prácticamente, cuando termina. Es decir, esto es el caos, esto es lo que se está buscando. Toda la intervención de los partidos socialistas y adláteres, en última instancia, aboca a esta situación. Bueno, pues alienar a todo el mundo, incluso la propiedad. Y
Cuando en España se introduce el concepto de gran tenedor, ¿sabéis a partir de qué volumen de vivienda se establece ese concepto de gran tenedor? Creo que eran 15. 5. No, 5, sí. Ahora, pero en su 5. día eran 15. Pues 5 viviendas te convierten en un gran tenedor. Vamos, que el tridente del rey Neptuno, del dios Neptuno, es una tontería al lado de el gran tenedor que supone que alguien se haya dedicado a hacer ahorros en su vida y a invertir en vivienda. Inviertes en vivienda para alquilarla y tener tu renta. Bueno, pues luego han venido los grandes sabios estos, empezando por la señora Colau y Adláteres, del mercado de la vivienda, que dijeron que, hombre, que no podía ser, que había que proteger a los vulnerables. Se hizo una reforma de la ley de enjuiciamiento civil convirtiendo el desahucio en un calvario para aquel que tiene que desahuciar a alguien que no le paga la renta. Es decir, tú tienes un señor que está viviendo en un piso que es tu propiedad. Ese señor no te paga la renta. Pues como ese señor tenga una criatura, tenga un hijo menor, o tenga un ascendiente que viva con él, o se den otras circunstancias de características similares, tú no echas a esa persona si no le ofreces una alternativa. Tienes que ser tú el que te conviertas en el adalid de la preservación del bienestar de esa familia, porque si no, es que no los echas. ¿Qué es lo que se ha producido con este tipo de políticas? Que efectivamente ha habido un retraimiento de la oferta del mercado de alquiler que ha hecho que se tensionen muchísimo más los precios, y es un pez que se muerde la cola. Si tuvieran un mínimo de vergüenza y un mínimo de diligencia y quisieran averiguar el por qué pasan este tipo de cosas, no tienen más que acercarse a la gente que está en ese mercado, a la gente que conocemos cuál es el tiempo promedio de un desahucio en España, para que la gente tenga una idea. Hablo de tiempo promedio, no digo que sea... hay desahucios que duran más, pero el tiempo promedio que te puedes llevar para echar a alguien que no te paga, siempre que no tenga una de esas circunstancias a las que me he referido hace un momento, es de 1 año y medio. Claro, tú tienes tu vivienda, tu piso, tu propiedad, en definitiva. O tienes 3, o tienes 5, o tienes 6, y te dejan de pagar, y despídete, porque primero tienes que venir a buscarte un abogado que te lo defendamos, y no te lo vamos a defender gratis. Tampoco es que un desahucio... Lo último ha sido salía hoy no recuerdo el medio, citaría El Economista, pero es una cosa puramente visual. Hacienda obliga a una familia a declarar en su IRPF el ingreso por un piso que tienen alquilado y que no les han pagado. Claro, sí. O sea, tú no has cobrado el alquiler, y encima te pagan. pero tienes que declarar a Hacienda como si lo hubieras cobrado. Te imputan ingresos presuntos. Y tú tienes que ir y decir, mire usted que yo no lo... Y entonces te invierten la carga de la prueba y tienes que ser tú el que demuestres que no has tenido ese... Pues mira, yo simplemente una cosa muy rápida. Estas declaraciones y este plan que presentan es absolutamente electoralista, porque saben evidentemente que no va a salir adelante, porque evidentemente no va a contar con los apoyos parlamentarios para sacarlo adelante, pero vamos, no sé dónde estará ya Junts y dónde estará el PNV, pero supongo que esto no puede salir en ningún momento adelante. Por lo tanto, es una cosa absolutamente cosmética para apelar pues a la gente, a engañarle de nuevo y decir, mira, nosotros somos los que os defendemos, cuando realmente son los mayores enemigos de las partes de la parte de la sociedad más vulnerable. En el primer gobierno de José María Aznar, sí, la liberalización del 96. Del 97, yo creo. Junio del 96, cuando llegó. Las medidas liberalizadoras, que fue aumentar el porcentaje y cambiar sobre todo el suelo residual, que era el suelo urbanizable. Claro, pero tú has dicho antes una cosa que también es muy importante. No es solamente... En España hay suelo para aburrir. Hay mucho suelo, pero no necesitamos irnos
a mi querida Extremadura profunda o a Castilla-La Mancha en el rincón. No, hay mucho suelo que se podría perfectamente poner en el mercado para... Claro, lo que se fastidió ¿qué de vienen eso? después? Los que dicen que no, que eso es terreno abonado para los especuladores. Oiga, ¿vaya eso usted a hacer puñetas? De usted facilidades, y tú has dicho antes, es que recalificar terrenos en este país es francamente complicado. Pero en el 96 se intentó y se dijo, usted clasifícame en los planes lo que es un suelo urbano y justifíqueme porque un suelo es no urbanizable. El resto es suelo urbanizable sobre el que usted puede edificar. ¿Qué pasó? Que llegó el Tribunal Constitucional en la famosa sentencia 61-1997 de 20 de marzo y se cargó todo eso porque dijo que eso eran competencias autonómicas y que el urbanismo puro y duro era competencias autonómicas y que el Estado solo tenía competencia en el Estatuto Básico de la Propiedad Urbana, que comprendía derechos y deberes de los propietarios, valoraciones, expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial. O sea que de esto lo tengo estudiado ya desde hace algunos años. Decíamos que era electoralista, claro. Y las encuestas de CIS no la contamos, pero no es una encuesta, es otra cosa, ¿no? Pero las encuestas de este fin de semana son muy llamativas. Vamos a sacar el resumen que ha hecho Electomanía, que quizás es la mejor síntesis, porque es verdad que son cosas muy variables, ¿no? Pero este es el resumen, ¿verdad? Claro, es que hay que ver dónde están Podemos y Sumar. Es que hay que ver dónde están Podemos y Sumar. Pedro Sánchez se come el voto de Podemos y Sumar. Y el PP, pues sigue por encima del... Te leo, Miguel, sí. 32,4%, 176 escaños el Partido Popular... Perdón. 32,4% del Partido Popular, 27,3% del PSOE, 18,1% de Vox, y luego ya mucho más abajo Podemos y Sumar en torno al 5% ambos dos, y luego ya los pequeñitos, que luego son los que mandan, ya sabe usted cómo es España, pero en fin. Es decir, que tenemos, según esta tendencia. Pero Tezanos no opina lo mismo, ¿no? Tezanos saca el PSOE 15 puntos por encima del Partido Popular. ¿Y qué hace Sánchez? Que si se crea Tezanos, ¿qué hace Sánchez que no convoca elecciones? Se marchaba a Egipto. De momento, en fin. Bueno, oiga, esto es lo que hay. Pero evidentemente la tendencia de las encuestas en los últimos 2 años es lo que marca, decir, Podemos y Sumar tienen un verdadero problema, es que van a desaparecer. Yo lo que te digo, José Javier, es que estas encuestas del CIS, tan tercas y tan repetidas, te hacen pensar mal en cuanto a qué finalidad tienen, que no es otra cosa que el pucherazo electoral, que acomodar a la gente a un resultado en fin, porque si no, ¿qué explicación tiene que estos tíos digan que van a sacar 11 puntos más el Partido Socialista hoy que el Partido Popular? 15. Casi le dobla. 15 puntos. Sí. Es alucinante. Más. Ya no eso no es una encuesta, eso es una malversación de caudales totalmente, públicos. Desde hace tiempo. Sí, no, hablando en serio es así. O sea, un señor... No sé por qué al decir esto acabo de acordarme de una cosa que cuenta Pablo Cambronero hoy. El gobierno va a inyectar 4.200 millones de euros públicos a Indra. Bueno, pues como si no hubiese... la que gestiona los resultados electorales, sí. Pero ¿de quién es el dinero público? De nadie. De nadie. En fin, bueno, señores, pues al patio. Oye, hay que reaccionar. Vamos a lo de Morente. Digo, lo de Morante. Lo de Morante la Puebla. Los minutos que nos quedan de programa, porque ha sido un auténtico acontecimiento. Sabe usted que nadie tenía previsto que se marchara. Llega él y decide, pum, que se corta la coleta. Bueno, pues su equipo no tenía la menor idea, según han contado, en una corrida que tuvo sus momentos muy notables. Por ejemplo, ¿a quién dedicó el primer toro? A Isabel Díaz Ayuso, de esta forma. Estoy oscilando como el... ¿De qué forma? No tenemos... Especial, vamos a ver aquí. Por usted y por todo lo que defiende. Es usted una valiente. José Brindis a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que está asistiendo en la tarde de hoy desde ese burladero de Callejón a esta corrida. Entre Madrid felices, claro. Con esa montera la quiero ver yo a Isabel Díaz Ayuso en la próxima sesión de la Asamblea, el próximo pleno. ¿Y a quién dedicó el segundo toro? A Abascal, que también estaba allí. Vamos a verlo. Isabel, echamos aquí.
ser para nosotros. Es un honor para nuestros hijos. José Brindis a Santiago Abascal, al presidente de Vox, que también ha acudido este día de la Hispanidad a este festejo en la Monumental de las Ventas. Amigo personal de Morante de la Puebla. Hay que decir que la amistad de Morante y de Abascal es bien conocida. Había subido antes a redes a Abascal la foto con Morante en el momento en el que se colocaba la castañeta, estaba allí con Isabel Pérez Moñino, lo vamos a ver ahora mismo. Ahí no está la foto, ahí solo está... Ah, bueno, vale, venga, fenomenal. Que tal lo interesante, claro, lo interesante es lo de la foto con el torero en bata. Qué cosa más cañí, ¿verdad? La bata del torero en la habitación del hotel, que será el Wellington, supongo, sí, porque es el hotel de los toreros, sí, con Santiago Abascal y Isabel Pérez Moñino. ¿Y luego qué pasó? Pues luego lo que pasó efectivamente fue que esa misma coleta que se estaba colocando ahí, se la cortó Morante en directo, así. Y ahí tiene usted al maestro brindando a él. En fin, bueno, ¿y a la salida qué? Pues a la salida la apoteosis, porque fue absolutamente impresionante y por eso se convirtió en noticia lo que pasó en Madrid en ese momento. Mire y escuche. Y hay más, o sea, tiene usted más imágenes de estas porque, claro, porque fue impresionante. Fue impresionante, una cosa no se había visto. A todo esto, dentro de ese mogollón que se ve, va Morante encima de la gente, que se lo llevaron así. Y la policía de Marlaska, de verdad, algún día tendríais que miraros al espejo, porque no puede ser. Que con esta movida, yo entiendo que es una cosa, en fin, prevista, que uno se pone nervioso, que hay una multitud, que se corta una calle, bien, vale, pero eso no es, como decir, causa para que te vayas con el caballito a meterle los cascos a un anciano que está en la acera. Por ejemplo, sobre todo de las escenas que se han visto. Sobre todo cuando no se los has metido a gente que te ha reventado la Vuelta Ciclista a España. En fin, bueno, pues esto es lo que pasó y con esto se cerró el Día de la Hispanidad, mire usted por dónde. Y ahora a ver qué hacemos sin Morante, sobre todo los más taurinos. Porque, bueno, yo creo que es una mala noticia para el toreo, pero es una buena noticia lo que sucedió ayer porque en primer lugar inspira una reflexión que es el auge que está teniendo la fiesta nacional en los últimos años y muy bien representada por maestros y por artistas como José Antonio Morante de la Puebla, que ha hecho una temporada espectacular. 2 veces ha salido por la Puerta Grande en las ventas esta temporada, más las veces que ha salido en Sevilla y en otros muchos sitios. Se nos va un grandísimo torero, ha habido otros casos de toreros que han vuelto, esperemos que Morante reflexione, porque es que se hace muy duro pensar que no vamos a poder disfrutar de Morante de la Puebla más, pero grandísimo maestro que ha dignificado su profesión y el arte del toreo. Señores. Yo, mira, leí unas declaraciones de él hace un año más o menos de un año, en Coimbra, en Portugal, y la verdad es que manifestaba él una posición personal muy dura. Lo pasó muy mal este chico y estaba en una situación muy caída, ¿no? Por tanto, sin embargo, luego se vino para arriba y el resultado, como bien has dicho tú, es una temporada impresionante, ¿no? Y desde luego la salida ayer a hombros, el recorrido a hombros con tanta gente alrededor, pues se lo merecía para poder pagarle de alguna manera el arte, que es un arte clásico. El de Morante es el arte del toreo de toda la vida, no es el arte de
de la locura del toro y tal y cual, ¿no? Pues muy bien, señores, voy a despediros, pero inmediatamente. Pero no tenemos que cortarnos la coleta, ¿no? Bueno, tú haz lo que quieras. No sin antes recordar lo último que nos ha dado el gobierno. Anuncio de subida de cotización para los autónomos entre 17 y 200 y pico euros al mes, en función de esa tabla que tiene usted ahí, que ya está prácticamente en toda la prensa, y que, vamos a ver, si esto no hace que la gente pare de aquí a unos días, es que estamos dispuestos a aguantar lo que nos echen. Y eso no es una buena cosa. Porque aquí también hay un niño que tiene que decir que el emperador está desnudo, pero en pelota viva. José Ramón Fernández, Antonio Sotimón, Miguel Durán. Apuesta por lo segundo. Apuesta por lo segundo. Está reventándome. Que había conseguido que la gente se fuera motivada, leche. Buenas noches, que descansen.